Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo el último arco de la serie Fantastic Four del 2024, con guión de Ryan North y arte de Stephen Cummings. Espero que les guste. La historia comienza con Sue y Reed conversando. Sue, sentada en la escalera, le dice a Reed que no puede quedarse ahí abajo todo el día. Sin embargo, se nos cuenta que él sí puede. Es más, lo está haciendo, y lo ha estado haciendo durante semanas. Reed le responde a su esposa que está en un punto muerto, que desde lo de Nueva York no ha podido avanzar en su comprensión de la magia. Como comentario, esto pasó en Fantastic Four número 21 y 22 del evento Blood Hunt. Sue le dice que entonces lo deje y que se concentre en eso más tarde, pero Reed le responde: eso no es una opción. Victor Von Doom se ha encerrado en Latveria durante meses y ha tomado medidas extremas para asegurarse de que ninguno de nosotros sepa lo que está haciendo. No puedo sacármelo de la cabeza. ¿Qué está construyendo ahí? ¿Qué está planeando? Luego, mientras ve el resultado de su experimento, suspira. Otro resultado nulo. Sé que la magia nos está bloqueando el acceso. Por lo tanto, comprender la magia podría abrirnos paso. Sue se le acerca y le recuerda que le dijo que él estaba en un punto muerto, así que tiene una idea. Y mientras lo coge con ambas manos, le dice que irán a visitar a un caballero mágico. Pero Reed no se mueve de su silla. Él sigue sumido en sus pensamientos y se pregunta si debería regresar a la ciencia conocida, las matemáticas y la física. Quizá, si pudiera determinar cómo interactúa la magia con las propiedades físicas, podría... Pero Sue lo interrumpe y mientras continúa llevándoselo con ella, le dice: Reed, ¿recuerdas al Black Knight, cierto? Una serie de tipos mágicos que se remontan a los tiempos de Camelot. Bueno, ¿sabías que el actual, uno llamado Dane Whitman, obtuvo una maestría en física antes de asumir el manto? Él es otro hombre de ciencia, cariño, y tiene resuelto el tema de la magia. Y si recuerdas nuestra boda, recordarás cómo la Ebony Blade de Black Knight una vez cortó mis campos de fuerza como si fueran nada. Me pregunto si podría atravesar los campos de fuerza alrededor de Latveria. Reed finalmente reacciona y se levanta de su silla, a su manera claro, y le dice a Sue que ella tiene razón. Y aunque Whitman no haya resuelto el problema de la magia, su espada sería útil. Luego le pregunta a su esposa cómo se le ocurrió eso. Sue le dice: solo vi que mi esposo estaba atascado y quise ayudarlo. Y sabiendo lo acostumbrado que estás a resolver todo por ti mismo, pensé que podría haber alguien en quien no se te ocurrió pensar. Pero luego, cuando están en el vehículo en dirección a su destino, le confiesa: está bien, honestamente, solo busqué tipo mágico que sabe de ciencia y él fue el primer resultado. Sue recuerda que ella se había puesto en contacto con Dane con antelación, así que él los estaba esperando. Pero lo que ellos no se esperaban era encontrarlo sentado en un trono. Apenas ingresan, Dane Whitman les da la bienvenida. Dr. Storm, Dr. Richards, por favor, entren. Disculpen si no me levanto. El Ebon Siege requiere toda mi atención en este momento. Reed entiende que él está usando una acepción obsoleta de Siege que solía significar trono. Dane le responde: sí, bueno, la magia exige un cierto tono y un registro apropiado para funcionar. ¿Les gusta? Lo hice yo mismo. Fundí el Ebon Chalice, la Ebon Crown y la Ebony Blade para fabricarlo. Sue, sorprendida, le pregunta si en realidad fundió su Ebony Blade, a lo que Dane le responde: sí, por supuesto. Esa cosa estaba maldita, Dr. Storm. Se alimentaba del odio. Te daba fuerza, pero robaba tu alma. Reed le explica que esperaban poder tomarla prestada para atravesar la cúpula mágica alrededor de Latveria. Dane Whitman le responde que es una pena, pero agrega que, honestamente, es mucho más útil como el Siege. Él solo tiene que sentarse allí y puede ver a través de verdades escondidas, otros tiempos y todo tipo de cosas. Luego les pregunta si quieren probarlo. Sue rápidamente le responde a Mr. Whitman que no, gracias.
Whitman les dice que lo llamen Dane. Luego les cuenta que si lo que ellos quieren es cortar la cúpula de Doom, tiene buenas noticias para ellos. Hay algo incluso mejor que su antigua espada para hacer eso. Lo que necesitan es la Fated Blade. Sue le responde que tanto ella como Reed no están al día en lo que respecta a espadas mágicas y le pide que les dé más detalles. Dane acepta y les cuenta que la Fated Blade podía cortar cualquier cosa. Y lo más curioso es que también cortaba en el tiempo, así que nunca podrías reparar lo que cortaba. Una excelente manera de hacer una puerta que nunca pudiese cerrarse, o una herida. Sue le dice a Dane que no pudo evitar notar cómo pasó al tiempo pasado al hablar de la espada, a lo que Dane responde diciéndole que la cosa esa desapareció después de ser forjada en los años 1300. Hace bastante tiempo. En realidad, están hablando del tiempo de las leyendas, y que ya no existe. No podrían encontrarla hoy, aun quisieran. Reed se queda en silencio, y luego le dice a Dane que tal vez sería más productivo si hablaran de física en lugar de espadas mágicas que nadie puede encontrar. Agrega que, al igual que Dane, él es un hombre de ciencia, pero que ha estado luchando por reconciliar cosas científicamente reproducibles con el indeterminismo de la magia, y que ha estado intentando construir una teoría práctica sobre la. Pero Dane lo interrumpe y, escribiendo algo en un cuaderno, le dice: «Oh, eso es fácil, bro. ¿Tuviste problemas con eso? Aquí tienes. ¡Tada! Magia y física, juntas al fin». Reed se queda mirando la hoja de papel que recibió de Dane. Luego de un instante, le dice que esas ecuaciones están increíblemente incorrectas. No tienen el menor sentido. Dane responde: «¿Lo están? ¡Demonios! Realmente pensé que había conseguido algo ahí». «Bueno, doctores, quiero ayudarlos, honestamente, y creo que sé cómo. Pero esto es mejor mostrarlo que explicarlo, así que déjenme mostrárselos». Y luego, utilizando su magia, hace que todo el lugar se ilumine, dando comienzo a la aventura llamada Die by the Sword, o Muere por la espada. Luego los vemos apareciendo en otro lugar, algo parecido a una habitación o una tienda de campaña. Dane repentinamente exclama: «Aquí la tienen, magia. Es mucho más conveniente que el metro de Nueva York, se los puedo asegurar. Bienvenidos, doctores, a 1915 y al frente occidental de la Primera Guerra Mundial». Y vemos cómo, al salir de la habitación, se dan cuenta de que han viajado en el tiempo. Sue le grita a Dane que no pueden estar allí, que inmediatamente serán descubiertos por sus uniformes, e intenta hacerse invisible, pero no puede. Dane, quien no está para nada sorprendido, le responde: «Déjame adivinar, Reed. Tampoco puedes estirarte, ¿verdad? Pero todo está bien, se los prometo. Ven ese espejo a la entrada del refugio. Échenle un vistazo». Ellos lo hacen y lo que ven no son sus rostros, sino los rostros de dos personas desconocidas, quienes parecen ser unos soldados. ¿Lo ven? Por eso no tienen sus superpoderes, no son ustedes. Están poseyendo mágicamente a dos hombres, solo están tomándolos prestados por un ratito. Y yo estoy aquí como un fantasma que solo ustedes pueden ver. Divertido, ¿verdad? Es como en ese programa con los saltos cuánticos. Reed le pregunta por qué ha hecho eso, y Dane le responde: «No está claro, la Fated Blade, Doctor. Este momento, aquí mismo, justo ahora, era la mejor oportunidad que alguien tuvo para encontrarla. Pero nadie lo logró, y después de esto, se perdió para siempre. Quiero decir, está perdida en este tiempo también, por supuesto, pero aquí todavía hay una oportunidad de rastrearla. Hay una guerra mundial en marcha, y eso proporciona ciertas oportunidades que no existían antes, principalmente porque toda autoridad en la Tierra está preocupada por lo que ocurre aquí, en el frente, dejándolos menos preocupados por lo que ocurre en otros lugares». Reed le pregunta si esos dos hombres que están poseyendo estarán bien, y Dane le responde: «Por supuesto, perfectamente bien. Quiero decir, estarán bien siempre que ambos recuerden que no tienen superpoderes aquí
y no se les ocurra saltar frente a balas o cepelines ni nada parecido. Cuando ustedes se vayan, ellos lo olvidarán todo y sus mentes llenarán los vacíos como si hubiera sido solo otro día en el frente. Ni a Reed ni a Sue les gusta mucho esa situación, pero Reed le explica a Sue que hay una oportunidad allí de poder ayudar a liberar a la Tierra del control de Doom. Sue agrega que no parece que estén causando ningún daño, así que solo tienen que mantener un perfil bajo y quedarse fuera del camino de la historia. Luego se dirige a Dane y le dice que ahora sería un buen momento para que les cuente todo lo que sabe sobre la Fated Blade. Y parece que Dane lo hizo porque escuchamos de Sue. Los hombres que estamos poseyendo son oficiales, lo que les otorga ciertos privilegios, incluido el privilegio de abandonar el frente sin que les hagan demasiadas preguntas. Dane nos cuenta la leyenda de la espada, quién se decía que la forjó y lo que se ha registrado en la historia, y así se convierte en un problema de arqueología. La clave de la arqueología es que las personas en el pasado eran simplemente eso, personas. Sus cerebros eran como los nuestros, lo que significa que tomaban decisiones por razones que aún podemos entender. Supongamos que buscas una ciudad perdida. Comienza suponiendo que las personas construyeron ciudades, entonces, por las mismas razones que lo hacemos ahora: conveniencia, acceso a recursos y así sucesivamente. Cuando puedes construir un mapa de cómo lucía el mundo de un pueblo pasado, puedes ver dónde habrían fundado lógicamente sus ciudades. Te pones en su lugar, en su mundo, pensando cómo ellos lo harían. La arqueología es descubrimiento, pero también es empatía aplicada. Y allí, en esa biblioteca, con lo que se sabe de la Fated Blade y lo que podemos recuperar de ese mundo perdido en el que fue forjada, deducimos cuál es su ubicación más probable. Luego vemos a todos en una zona cercana, pero a campo abierto, buscando la espada. Reed sabe que están una década antes de que se inventen los detectores de metales portátiles, pero piensa que, mientras desarmen esos que fabricó después de que hayan terminado su labor, no habrá ningún problema. Sue le dice a su esposo que él es un genio en cualquier época, y cuando va a decirle algo más, ve que las luces de su detector de metales se encienden, señal de que ha encontrado algo. Y es así como, solos en un campo olvidado, empezaron a cavar. Después de algunos minutos, vemos a Sue escarbando con las manos y diciéndole a los demás: «Caballeros, tengo buenas noticias. Creo que hemos encontrado la espada mágica que estábamos buscando». Y la vemos de nuevo de pie, con la espada en su mano derecha, brillando con una intensidad increíble para un objeto que ha estado enterrado durante siglos. ¿Qué más puede decirse? Magia. Así como es también mágico que haya estado tanto tiempo enterrada a tan poca profundidad, sobre todo con toda la vegetación que recubre la tierra en la zona. Como dije antes, magia. Reed no puede contener su sorpresa al ver lo que tiene enfrente, pero Sue rápidamente le dice que deben tener cuidado al manipularla, ya que no querrán dejar en sus anfitriones heridas que no se puedan cerrar. Dane la interrumpe, le dice que hizo un gran trabajo. Él sabía que podía hacerlo. Luego agrega que, ahora que han encontrado la espada ahí en el pasado, pueden moverla a un lugar donde no se pierda y luego recuperarla en el presente. Así que le pide a Sue que saque de nuevo ese mapa que recuperaron del refugio. Luego señala una ubicación, Flugide Banduomon, y les dice que la esconderán allí. Pero Sue no está de acuerdo. Dane, Flugide Banduomon va a ser completamente destruida en esta guerra, de tal manera que nunca será reconstruida. La tierra es atacada con bombas, bombardeada, quemada, envenenada, es completamente obliterada. Así que podríamos asumir que esta espada también lo estará. Además, no podemos arriesgar estos cuerpos que estamos tomando prestados moviendo la espada a través del frente. No son nuestras vidas para arriesgar, mucho menos para sacrificar. Y cómo mover la espada nos es de alguna ayuda. Ahora que ya sabemos dónde está, podríamos simplemente regresar en el presente para recuperarla. Dane, ¿qué es lo que está pasando realmente aquí? Dane los mira y menciona las ecuaciones.
Reed no entiende a qué se refiere, así que le pregunta qué quiere decir con eso de las ecuaciones, qué hay con ellas. En eso, el semblante de Dane cambia y le dice: «No son nada, Richards, y ustedes tampoco, no son nada», mientras los ataca con su magia, una magia verde. Antes no lo quise decir porque no quería malograrles la sorpresa, pero la magia que sale de las manos de Dane es verde. Dane hace que ambos abandonen los cuerpos de los oficiales que habían poseído y los vemos flotando en el aire en dirección a lo que parece ser un portal mágico. Sue le dice a su esposo que no lo entiende. ¿Por qué los atacaría Dane? ¿Y qué ganaría lanzarlos a ese portal mágico? A lo que Reed le responde que pudo percatarse del cambio en su comportamiento, que pasó de llamarlo Doctor a llamarlo Richards, y que casi sonaba como, pero se ve interrumpido por alguien que le dice: «Como Doom, Richards, casi sonaba como Doom». Y vemos que Victor Von Doom, el nuevo hechicero supremo de la Tierra, y a quien va dedicado este evento que comienza en este número, aparece delante de ellos, levitando en el espacio, en una exhibición de sus nuevas habilidades mágicas. Sue se dirige a él y lo amenaza diciéndole que si él no. Pero Doom solo le responde: «Soy el Sorcerer Supreme, Dr. Storm. Hay muchas cosas que no hago, pero hay muchísimas cosas que ahora puedo hacer. Por ejemplo, influir en Dane Whitman a través de su contacto con el Ebon Siege. Y actúo exactamente como yo deseaba que lo hiciera». Reed y Sue atacan a Doom, pero él bloquea sus ataques con un escudo mágico, mientras les cuenta: «Existen seres mágicos que tienen interés en proteger la Tierra, ¿saben? Aprendes sobre ellos cuando te conviertes en el Sorcerer Supreme. Algunos incluso vivían aquí, en el plano astral, creyendo que estaban a salvo para actuar contra Doom, y así forjaron un arma que podría matarme. Los destruí, por supuesto, pero no antes de que escondieran esa espada mágica de mi vista en algún lugar del pasado de la Tierra, donde quedaría esperando que alguien la encontrara y la usara contra mí. Eso fue intolerable». Sue entonces lo entiende. Doom los envió al pasado a buscarla, y ella la encontró para él. «Sí, doctora, me ha sido muy útil», agrega Doom. «Sin embargo, la verdad estuvo frente a ustedes todo el tiempo. Esta Fated Blade, forjada en los años 1300, ¿acaso no consideraron su nombre ni por siquiera un momento? Inglés medio, Susan. ¿Cuál era su palabra para destino? Vamos, deberías saber esto». Sue se lo responde: «Doom». Doom le dice que eso es correcto mientras hace la espada desaparecer, y luego les dice que esa era la única arma mágica que podía dañarlo, la Doom Blade, la que Susan encontró y que ahora ha destruido. Como comentario, el inglés medio es una lengua muerta que representa las diversas formas que adoptó la lengua inglesa hablada en Inglaterra desde finales del siglo XI hasta finales del siglo XV, cortesía de Riosepedia. Doom agrega que encuentra esa situación bastante divertida y que hasta se podría decir que está en deuda con ellos. Reed aprovecha la oportunidad para preguntarle a Doom algo que le ha estado carcomiendo el cerebro. Él quiere que le diga por qué hace todo eso, por qué escondió a la Latveria del mundo, por qué se ocultó durante meses. Así que le pregunta a Victor qué está planeando. Pero Doom le responde: «¿Planeando? El momento para planear fue hace meses, tonto ridículo. Lo que he logrado ya está hecho. Lo que he alcanzado. Bueno, supongo que lo diré claramente, Richards. He conquistado el mundo. Quería que supieras eso antes de que te matara. Un último regalo para que realmente comprendas la profundidad y la magnitud de tu pérdida». Mientras dice eso, Doom aprisiona a Reed y a Sue en unas esferas de energía mágica, impidiendo que escapen o que intenten defenderse o contraatacar. Mientras los vemos luchando por sus vidas, Sue piensa: «Empujo hacia afuera la esfera mágica que me aplasta con toda mi fuerza, pero no sirve de nada».
Este es el plano astral, el territorio de Doom. Mis poderes no pueden detenerlo aquí. Y entonces me doy cuenta, esos extraños momentos con Dane, ¿podría haber sido él luchando contra el control de Doom? Tratando de advertirnos. No sé si es posible y no sé si es cierto, pero sé quién podría averiguarlo. Y vemos a Sue dirigirse a su esposo. Reed, las ecuaciones. Luego vemos imágenes de Reed siendo aplastado por la esfera mágica y escuchamos a Sue pensando. Reed me contó más tarde cómo, cuando recordó las ecuaciones de Dane, pudo ver que seguían siendo garabatos, frases sin ningún sentido. Tanto así que alguien con un título de posgrado en física nunca podría haberlas escrito. Los errores que contenían eran salvajes, improbables, elementales, casi como si alguien estuviera tratando de esconder un mensaje en las matemáticas, pasándolas por los ojos vigilantes de Doom, codificándolas de una manera que solo un físico podría ver. Ahí es cuando Reed lo entiende. Esas no eran ecuaciones, eran palabras. Dane le había dado a Reed un regalo, palabras mágicas para activar un hechizo. Todo lo que tenía que hacer era lanzarlo, lo cual era, desafortunadamente, la única cosa que Reed nunca había sido capaz de hacer por sí mismo. Pero el hombre que amo había pasado 6 meses estudiando magia, por lo que Reed Richards utilizó todo lo que tenía y todo lo que Dane le había dado. Y vemos a Reed pronunciando las palabras escondidas en esas ecuaciones que le dio Dane. Palabras que no puedo pronunciar, pero que sonaría algo así. Aunque lo más probable es que no. Bueno, ahí está escrito en pantalla, usen su imaginación. La cosa es que eso que Reed hizo logró devolverlos a él y a Sue a casa ante la sorpresa de Doom, quien exclama: ¡Ja! Eso es lo mejor que pudiste hacer, Richards. Te dejo solo durante medio año y en todo ese tiempo lo único que aprendes es a huir y esconderte como un perro herido. Increíble. Los Fantastic Four realmente son inútiles. Regresamos con Sue y Reed de vuelta en el presente. Sue comenta: llegamos de vuelta a la ciudad de Nueva York. Reed acaba de lanzar su primer hechizo, con ayuda, por supuesto, y necesitará más estudio, más trabajo para hacerlo de nuevo. Pero es un gran primer paso. Desafortunadamente, ahora no hay ninguna oportunidad para que se pueda embarcar en ese estudio adicional, ya que no queda más tiempo para ninguno de nosotros, porque Doom ha llegado a la Tierra. Y terminamos con ellos en Nueva York, en lo que parece ser el Central Square, con la imagen de Doom proyectándose en todas las pantallas y con un mensaje que dice: el emperador Doom anuncia su global Latveria unida. Y una nota que nos dice que esta historia continuará en One World Under Doom, un mundo bajo Doom número 1. La historia comienza con una imagen de Dr. Doom, imponente, como el nuevo Sorcerer Supreme, el hechicero supremo de la Tierra. Y escuchamos la voz de Sue Storm, que dice: hace 7 días, Dr. Doom se declaró emperador del mundo. Un clásico plan de Doom, en realidad. Y respondimos de la manera clásica. Nos unimos con todos los héroes que pudimos encontrar y luego fuimos a Latveria para detenerlo. Y fallamos. Fallamos. Doom apostó a que haríamos exactamente lo que siempre hacemos, y no lo defraudamos. Ha pasado una semana. Dios, solo ha pasado una semana. Luego vemos imágenes de Ben y Sue con los niños de la Life Foundation, viviendo sus vidas como si nada hubiese pasado. Pero las cosas no son iguales, y eso lo comprendemos cuando escuchamos a Sue agregar: tengo que recordarme constantemente lo loco que es esto, lo anormal que es, porque la vida continúa bajo Doom. Todo continúa. Doom quiere que así sea. Si ignoras lo que ha cambiado y te enfocas en lo que realmente importa, tu familia y tus amigos, las personas que amas, siguen ahí. Siguen siendo quienes eran. Y todo lo demás que es nuevo, su bandera, sus eslóganes, se siente un poco menos nuevo cada vez que los ves. Todo se siente normal.
Se siente cada vez más normal. He estado atrapada en mi propia cabeza demasiado tiempo. Me vendría bien una victoria, pero tengo una familia que se preocupa por mí. Y cuando Ben vio que estaba en un mal estado, bueno, él insistió en que tomáramos un día libre, de vuelta en Nueva York. Sin niños, sin parejas, sin Doom, sin preocupaciones. Solo él y yo, y nuestra querida amiga en común, Jennifer Walters, la Sensational She-Hulk. Ahí vemos que Sue y Ben avanzan por la calle hasta encontrarse con Jennifer, sentada sola en un restaurante, quien al verlos los saluda. Y Ben la saluda de vuelta en lo que será una historia entre los tres, llamada The Dream Team, el equipo de ensueño. Ha pasado demasiado tiempo, Jen, le dice Sue mientras los tres se abrazan. Y luego le pregunta cómo van las cosas con Jack, pidiéndole que se lo cuente todo. Jennifer le dice que las cosas están yendo bien, pero Ben interrumpe, señalando que se ha sonrojado como si fuera una colegiala, pero agrega que no le sorprende, ya que lo supo apenas los vio juntos. Como comentario, esto se vio en la serie de Sensational She-Hulk, que no creo que alguien esté leyendo. Jennifer contesta, sí, se siente bien, ya sabes, construir algo que pueda durar. Estoy construyendo una vida real con alguien a quien amo, y cada noche me voy a la cama con la sensación clara de que puedo enfrentar cualquier cosa que el universo me arroje. Es bueno. Es demasiado bueno, Sue. Y luego, una mañana, me despierto para descubrir que Doom tomó el control del mundo mientras dormíamos. Prohibí los teléfonos en el dormitorio después de eso. Nada de malas noticias antes del café. Ben les dice a ambas que el objetivo de ese día es olvidarse de Doom. Y luego, para evitar perder el tiempo, pregunta si puede pedir toda una jarra de café. La mesera le responde que empezó a prepararlo tan pronto los vio entrar por la puerta, ya que lo mínimo que puede hacer es darle un poco de café gratis al siempre adorable ojos azules The Thing. Eso hace a Ben esgrimir una simpática sonrisa. Luego los vemos a los tres conversando y riendo, contándose historias acerca de sus últimas aventuras. También hablan del nuevo perro de Ben, cuyo nombre es Princess. Jennifer bromea acerca del nuevo dúo dinámico contra el crimen, Princess and The Thing. Ben comenta que Reed incluso le envió una foto con los niños a Doom. Sue aprovecha ese momento para preguntarle algo a Jennifer. Bien, Ben, eso es todo lo que necesito para empezar. Una pregunta sobre Doom y luego te prometo que dejamos el tema. Jen, ¿cómo es que todo esto es legal? ¿Lo que Doom está haciendo, quieres decir? Le pregunta Jennifer y luego agrega. Oh, nada de esto lo es, por favor. ¿Qué? Entonces, ¿cómo es que? Pregunta ahora Ben y Jennifer le responde. Esa es la cuestión con las leyes. No significan nada si no se hacen cumplir. Es por eso que la gente hoy en día no tiene problemas porque, no sé, comer una cebolla después de las 6 de la tarde, o cantar mientras usa un traje de baño, o cualquier otra ley absurda que siga en los libros. De alguna manera, Doom ha convencido a todos los líderes del mundo de darle toda la libertad que quiera. Pero eso es malo. ¿No se supone que todos somos iguales ante la ley? Pregunta Ben. A lo que Jennifer responde. En teoría, sí, pero en la práctica, Benji, sabes tan bien como yo que la aplicación de la ley con tolerancia cero daña más de lo que ayuda. Y eso significa que siempre hay un margen de maniobra, lo que implica que nunca podremos litigar completamente para salir del desorden que implica el ser humano. La mesera vuelve con ellos y, al ver que están hablando sobre Doom, comenta: si me preguntas, él debería estar tras las rejas. Pensar que puede simplemente pasearse y tomar el control del mundo. Alguien debería hacer algo. Lo estamos intentando, señora, le responde Sue. Pero luego la mesera agrega. Pero tengo que admitirlo, por mucho que no soporte a Doom, al menos está haciendo algo con respecto a esos horribles vampiros. Como ese tipo, allá afuera, todos los malditos días. Refiriéndose a un vampiro que está en la calle pidiendo limosna. Ni siquiera soporto verlos. Actúan como si no hubieran intentado matarnos a todos los verdaderos humanos hace solo unos meses, como si ellos fueran las víctimas,
son monstruos. Como comentario, esto se vio en el evento Blood Hunt que puedes encontrar en el canal. Y luego, la mesera se despide. Una vez han terminado su café y su comida, Sue, Ben y Jennifer regresan a las calles. Jennifer comenta: aún quedan algunas heridas de lo que pasó en Blood Hunt. Sue dice que piensa lo mismo, pero Ben es más optimista y agrega que todo eso ya pasará. Jennifer no está del todo convencida, pero Ben le dice: Doom está usando a los vampiros como chivo expiatorio. Claro, pero cualquiera puede ver que solo está creando un espantapájaros para que todos lo odien. La gente es, por lo general, de buen corazón. Lo descubrirán. Nadie va a caer en lo que Doom está vendiendo por mucho tiempo. Cualquiera puede ver eso, Ben, le responde Sue. Pero luego, mientras ven como una familia de vampiros es correteada por varios ciudadanos furiosos, se corrige a sí misma. Pero no estoy segura de que alguien lo haga. Luego vemos cómo las cosas se han salido de control. Cada vez más y más ciudadanos random se suman a la cacería de los vampiros. Ellos, mientras corren, les piden que los dejen en paz y que no los maten, ya que solo estaban buscando comida. Pero uno de los random acusa a los niños de haberse comido una paloma. Una vez que encuentran refugio junto a She-Hulk y los demás, el padre vampiro confiesa: nuestros hijos tenían hambre de una manera en la que no habían estado en meses, y el banco de sangre nos rechazó, y si no comemos, el hambre se apodera de nosotros. No queríamos hacerle daño a nadie, agrega su esposa. Sue crea un campo de fuerza que separa a los vampiros de los atacantes, pero una mujer le pregunta qué están esperando. Ben no entiende a qué se refiere, pero ellos inmediatamente se lo aclaran, gritando: ¡son vampiros! ¡Mátenlos! Dejen de proteger a monstruos que no merecen seguir con vida. Ben le responde: esperen un momento, nadie va a matar a nadie. Pero la turba está descontrolada, así que la mujer lo insulta: ¡hipócrita! ¡Eres un maldito hipócrita! Y luego agrega, refiriéndose a Sue: su esposo está de nuestro lado. Mr. Fantastic mató a montones de los suyos, justo aquí en estas calles. Ben responde que eso fue durante una crisis y que él... Pero la mujer lo interrumpe: y su hermano mató aún más en Arizona. Ellos sabían lo que debían hacer. Finalmente, Jennifer interviene y les dice: escuchen, hay una gran diferencia entre entonces y ahora, y vivimos bajo un régimen legal que desde hace mucho distingue entre defensa propia y asesinato en masa. Ben añade: y aunque no hay muchas constantes en este mundo, amigos, yo sé una. Cuando She-Hulk habla, siempre es buena idea escucharla. Por su parte, Sue agrega: ahora vamos a escoltar a estos 4 lejos de aquí, y todos ustedes podrán regresar a sus trabajos, sus hogares y sus familias. Démonos una segunda oportunidad aquí, ¿de acuerdo? Todos nosotros. Pero en eso se escucha una voz detrás de ellos. Siempre se escuchan voces detrás, ¿no? Y la voz dice: ah, eso sí que es gracioso. Y te prometo esto: yo no voy a desperdiciar mi oportunidad. Y vemos a una cazadora de vampiros con piercings en las orejas y una capa con el símbolo de la Adveria que se abalanza sobre los padres de familia y los apuñala en el pecho con unas estacas, ante la sorpresa y el horror de Jennifer y Sue, que no pueden hacer nada para evitarlo. Ambos niños ven cómo sus padres son reducidos a cenizas, mientras que Sue encierra a la cazavampiros en un campo de fuerza, mientras le pregunta qué demonios ha hecho. La desconocida mujer le responde: solo lo que tú eras demasiado amante de los vampiros para hacer, Invisible Woman. Ben le advierte a Sue que los ciudadanos están trepando sobre su campo de fuerza y, efectivamente, los vemos haciéndolo. Pero también hay otros que esquivan el campo por uno de los lados o por detrás. Sue fácilmente podría haber creado una barrera que los rodea a todos, como lo ha hecho otras veces, pero esta vez no se le ocurrió. Y la multitud lo aprovecha, gritando que no es un asesinato porque los vampiros ya están muertos,
que ellos solo están fingiendo ser humanos y que intentan engañarlos, que son ellos los que están arruinándolo todo, y que Doom es el único que está trabajando para salvarlos de los vampiros. Jennifer le dice a los demás que no tienen muchas formas de atacar a personas normales. Ben agrega que él tampoco, y que no parece que estén de humor para escuchar razones. Sue, por su parte, por fin hace algo inteligente y crea una plataforma voladora que los eleva del suelo y los aparta de los agresores, mientras ellos les gritan que son unos traidores, amantes de los vampiros y que solo Doom puede salvarlos. Parece que el eslogan de Doom ha encontrado rápida aceptación entre los ciudadanos comunes. Luego Sue los lleva a todos de regreso al Baxter Building, el edificio Baxter, y desde allí regresan a Arizona. Vemos a Sue, Ben, Jennifer y Reed conversando sobre los niños vampiro, quienes están jugando más allá con Johnny, Alicia y otros niños. Sue comenta que solo son unos niños y que vieron a sus padres morir, que aunque Johnny y Alicia están intentando alegrarlos, ellos necesitan ayuda. Reed está de acuerdo y agrega que sospecha que no son los únicos. Esto es nuevo, añade. Su inmunidad al sol también parece haber controlado su sed de sangre, pero parece que eso podría estar desvaneciéndose. Si es así, todos estamos en problemas. Ben le contesta: vampiros o no, solo son niños. No pueden. Pero son interrumpidos por la niña vampiro, quien se le acerca a Reed y le pregunta si puede hacer algo por ella, una especie de favor. Reed le contesta a Brooke que es el nombre de la niña, que hará cualquier cosa que le pida. Así que Brooke se lo dice: ¿puedes arreglarme, Mr. Fantastic? A mí y a mi hermano, porque creo que estamos malogrados de la misma manera, mientras agacha la cabeza. Reed no sabe qué responder, pero Sue interviene oportunamente y le dice a Brooke que ella no está malograda, que está bien tal como es. Pero Brooke contesta: eso es lo que todos dicen, pero no es cierto, porque nosotros tenemos hambre. Los otros niños no tienen hambre, pero nosotros sí. Y cuando tenemos demasiada hambre, es como si nada más importara. Es aterrador y quema, y puedo sentirlo empezando otra vez. Esa paloma no fue suficiente. Ben la carga en sus brazos y la aparta del lugar mientras le dice: Vamos a conseguirte algo a ti y a tu hermano, Brooke. Y Reed trabajará en curarlos. Trabajará tan rápido como pueda, ¿cierto, cerebrote? Luego, de vuelta en el laboratorio, vemos a Reed trabajando en algo, mientras que Jennifer y Ben están con los niños dentro de una cámara segura. Sue los ve mientras comenta: no pasa mucho tiempo antes de que Brooke y su hermano se vuelvan feroces. Pierden sus palabras. Están gritando de hambre. Es algo horrible de ver. Jennifer y Ben intentan calmarlos, prometiéndoles que van a ayudarlos, pero los niños han sucumbido al hambre vampírica. Mientras Reed continúa con sus experimentos intentando encontrar una solución, Sue comenta: la piel de Ben y Jen es lo suficientemente gruesa para hacer a prueba de colmillos, pero no servirá de nada hasta que Reed tenga una solución. Rara vez lo he visto más motivado. Se ha sumergido en el problema. Alicia, Johnny y yo hemos estado consiguiéndole todo lo que necesita. Y a diferencia del problema de Doom, este es mucho más solucionable. No es magia del Sorcerer Supreme lo que hay que superar. Son solo personas comunes que se enfermaron sin culpa alguna y que necesitan nuestra ayuda. Finalmente, Reed consigue producir algo como un pan, y le dice a Sue que lo que tiene en las manos es un conjunto de 4 globinas sintéticas a base de plantas, suficientes para imitar químicamente la hemoglobina, al menos para un tracto digestivo. Sue le pregunta si es seguro, y Reed le responde que sí, y que aunque no es una cura, si funciona, les permitirá vivir una vida normal otra vez. Luego se lo acerca a los niños, quienes inmediatamente se abalanzan sobre el alimento y lo devoran, apaciguando su hambre y volviendo a ser los mismos niños de antes. Luego, ambos le dan las gracias
diciéndole que ahora se sienten mejor y le piden a Reed si pueden tener un poco más para después, mientras sonríen. Luego los vemos jugando con Ben y Jennifer, mientras que Sue, junto a Reed, comenta: «Tenemos un tratamiento. Los vampiros ya no necesitan alimentarse de seres vivos. No se dejarán llevar por el hambre nunca más. Logramos nuestra victoria». Las siguientes horas pasan en un abrir y cerrar de ojos. Reed se mueve rápido, distribuyendo su fórmula por todo el mundo para que cualquiera pueda fabricarla en cualquier lugar. Evita un desastre antes de que siquiera ocurra. Y Ben, Jen y yo rastreamos a la familia que Brooke y su hermano aún tienen. Los encontramos de regreso en Nueva York. Es un hogar donde Brooke y su hermano pueden ser ayudados. Un lugar donde pueden sanar, donde pueden florecer. Doom tuvo éxito culpando a los vampiros porque podía convertir en un arma el hecho de que tenían que alimentarse de sangre viva. Ahora ya no tienen que hacerlo. Un pilar de la propaganda pro-Doom acaba de colapsar. Mientras vemos noticias sobre este nuevo tratamiento contra el vampirismo que puede ser producido en cualquier cocina convencional. Y Sue agrega: «Como dije, logramos una victoria». Luego vemos a Sue, Ben y Jennifer caminando nuevamente por las calles de Nueva York. Sue comenta: «No soy tonta. Sé que aún queda mucho por hacer, mucho por arreglar». «Doom sigue al mando, por poner un ejemplo», le responde Ben, a lo que Sue comenta: «Pero se siente bien, ¿verdad?». «Sí», responde Ben, «se siente bien. Y ayuda a la gente a ver lo que Doom está haciendo. Las personas son todas iguales, sean vampiros o humanos. Son buenas por naturaleza». Jennifer le responde que le encanta su optimismo, pero Ben le dice que no es optimismo, que es solo la verdad. Y que, eventualmente, la gente en todas partes dejará de comprar esa historia que Doom está vendiendo, y entonces todo eso colapsará. Y mientras extiende su mano hacia el cielo, agrega: «Ya lo verás. Solo se necesita un poco de tiempo». Y luego llega el momento de decir adiós. Jennifer les dice que fue divertido estar de vuelta en el equipo otra vez. Pero Sue le responde: «Jen, por favor, nunca te fuiste. Y sé que estás haciendo un trabajo increíble por tu cuenta, pero siempre serás parte de nuestra Fantastic Family, de nuestra familia fantástica. Y ustedes siempre serán parte de la mía», le responde Jennifer mientras la abraza. Excepto no literalmente, porque solemos tener problemas con primos lejanos convirtiéndose en Hulks, y ya tienes suficiente en qué ocuparte, agrega luego. Después de eso, mientras se marcha, le dice a Ben que la próxima vez traerá a Jack. Ben le responde que la próxima vez él traerá a Alicia. «Es una cita», exclama Jennifer, y se va. Una vez que se han quedado solos, Ben le dice a Sue: «Bueno, jefa, no es que hayamos tenido precisamente éxito en tomarnos el día libre hoy, y no sé tú, pero me siento bien con eso». «No lo tendría de otra manera. Vamos, Ben, vamos a casa», le responde Sue. De vuelta en Arizona, vemos a Ben y a Sue preparando a los niños para que vayan a la escuela, mientras que Sue piensa: «A la mañana siguiente, sigo pensando en lo que dijo Ben, que aunque Doom ha tomado el control de nuestro mundo y sus líderes, no ha tomado el control de su gente. Tal vez vean a través de lo que está haciendo. Doctor Doom, después de todo, es solo un hombre, y ni siquiera uno grandioso. Es un hombre que se ha insinuado en nuestras vidas por años y años, sí, pero todo eso significa que lo conocemos mejor que nadie. Podemos luchar contra él y podemos derrotarlo. Lo hemos hecho antes, tantas veces. Trabaja tan duro para hacernos pensar en él como Doctor Doom, pero en realidad es solo un tipo llamado Victor. Casi puedo creerlo de verdad. Es un hermoso sueño». Pero cuando salen de la casa para que los niños se suban al autobús que los llevará a la escuela, se encuentran con algo que los sorprende a todos. Y Sue agrega: «Pero los sueños no duran para siempre.
y no sabemos qué es lo que vieron, ya que nos trasladamos a otra imagen, una de una familia enviando a sus hijos a la escuela. Pero la casa donde viven está llena de propaganda a favor de Doom, así como de banderas adornando la entrada. Esta es la nueva realidad, una donde mucha gente está a favor de lo que Doom hace. Y se nos presenta un mensaje que nos dice que esta historia continuará en One World Under Doom, número 2. La historia comienza en la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, donde los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos, se enfrentan al Emperador Doom. Flotando sobre el suelo, envuelto en un resplandor de magia verde, Doom señala a Benjamin Jacob Grimm y lo presenta como el músculo del equipo, un hombre que, según él, fue transformado en una monstruosidad por error e ineptitud, una criatura tan espantosa que se hace llamar a sí mismo The Thing, la mole. Ben lo observa confundido, sin entender del todo lo que está tratando de hacer. Pero Doom no se detiene y dirige su desprecio hacia Reed Richards, a quien llama el autoproclamado hombre más inteligente, pero que ha fallado durante años en revertir la condición de su amigo. Él considera eso un fracaso asombroso, un ejemplo que destaca incluso entre la larga lista de decepciones acumuladas por Mr. Fantastic. A pesar de las provocaciones, Ben mantiene la calma y le dice a su amigo que no le preste atención. Le recuerda que ya no está enojado con él, que hace años hizo las paces con lo que le ocurrió y que ahora le gusta quién es. Y se lo dice con convicción, reafirmando que siempre les enseña a sus hijos que no importa cómo se vea uno por fuera, lo que realmente importa es quién es por dentro. Doom, en cambio, insiste en que todo lo que él hace es por el bien de todos, incluso por el de sus enemigos más odiados. Y con esa declaración, desata una explosión de energía, asegurando que ellos lo acusan de debilidad, de ira, de codicia, pero que es en su fuerza, en su grandeza y en su generosidad donde se revela su verdadero poder, y que está dispuesto a otorgar lo que Reed Richards jamás pudo, y entonces le lanza un rayo de magia pura directamente contra Ben. En ese momento, Doctor Doom completa su obra y declara que ha curado al desafortunado Benjamin Grimm de su condición para siempre. Ben cae de rodillas sobre los escombros, confundido, mientras observa cómo su cuerpo ha regresado a su forma humana. Su coraza de piedra ha desaparecido. Mira sus manos desnudas con incredulidad, sin comprender de todo lo que ha ocurrido. Sue se acerca rápidamente, alarmada. Ben les pregunta qué le ha hecho Doom, y dirigiéndose a Reed, le dice que ya no tiene sus poderes. Nos movemos al hogar de los Fantastic Four, donde Ben, acompañado por sus compañeros, se encuentra finalmente con Alicia. Ella lo abraza con fuerza, sin contener la emoción. Con dulzura, le asegura que no importa, y que nada de eso cambiará lo que siente por él. Luego vemos a Ben en la habitación de Johnny, quien, sosteniendo unas prendas, le dice a Ben que puede prestarle unos jeans, pero que la mayoría de sus camisetas son algo temáticas, centradas en su propia imagen. Pero después de unos segundos buscando, encuentra una que considera aceptable. Luego vemos a Ben junto con Alicia y los demás. Con serenidad, Alicia les explica a los niños que su padre ha tenido un accidente y que ahora necesita su apoyo. Uno de los pequeños responde que por supuesto, que incluso los guerreros más fuertes necesitan sanar a veces. Pero la inocencia no tarda en manifestarse. Una de las niñas, confundida, pregunta dónde está su papá y quién es ese hombre que está con ellos. Otro de ellos le pregunta directamente por qué está molesto con su transformación. Alicia lo apoya y le recuerda que él siempre les decía que todos los cuerpos son igual de valiosos, mientras le sujeta la mano. Nos movemos a un centro comercial, más tarde, y vemos a Ben caminando junto a Alicia y Sue entre la multitud. Sue, notando su malestar al ver cómo la gente lo mira, intenta restarle importancia y le sugiere que simplemente los ignore. Pero los ojos de Ben se clavan en un puesto de periódicos. Allí, en la portada de una revista, un titular sensacionalista lo golpea como un puñetazo. Ben Grimm, curado por Doom. El corazón y alma de los Fantastic Four lo pierde todo. La noche cae y en la penumbra de su habitación, Ben yace de lado sobre la cama. El peso de todo lo que ha vivido lo mantiene en silencio
inmóvil, sumido en pensamientos que no logra apartar. En eso, Alicia entra a la habitación y le dice que ya ha dormido bastante, que no puede pasarse el día entero revolcándose la autocompasión y que es hora de hacer algo divertido. Ben intenta replicar, pero ella no le da tiempo. Luego se sienta al borde de la cama, sonriente, y le anuncia sin rodeos que van a salir. Será una cita, que van a teletransportarse a Nueva York, ver un show de stand-up, comer una pizza increíble, beber una cerveza espectacular, y que todo eso va a ser genial. Ben, aún algo reacio, se incorpora y menciona a los niños. Alicia lo tranquiliza. Los demás miembros del equipo tuvieron una emergencia con Diablo y van a tardar. Los niños se quedarán en casa de los vecinos, lo que significa que cuando ellos regresen de su cita, tendrán toda la casa para ellos solos, y se pregunta en voz alta, con una sonrisa pícara, ¿qué harán? Nos movemos a las calles de Nueva York, donde Ben y Alicia caminan juntos, abrazados, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Ben, con una sonrisa sincera, le agradece a Alicia por la velada, diciéndole que esa noche ha sido bastante genial. Alicia le responde con otra sonrisa, asegurándole que eso aún no ha terminado. Mientras avanzan por un callejón, le dice que cuando regresen a Arizona, él se pondrá su pijama y que ella va. Sin embargo, la expresión de ambos cambia de inmediato a notar algo extraño. Un asaltante aparece frente a ellos, saliendo de la oscuridad con un arma en la mano. Con tono amenazante, les ordena que le entreguen el bolso y asegura que, si cooperan, todos podrán irse a casa felices, tranquilo y sin problemas, y que nadie necesita a un héroe. Ben actúa sin pensarlo, impulsado por el instinto. Hace lo que ha hecho miles de veces antes, interponerse entre los inocentes y el peligro. Neutraliza la amenaza sin dudarlo, como siempre lo ha hecho. Pero esta vez, todo es distinto. Él se mueve guiado por la memoria muscular, por la costumbre. Por un instante, olvida que ya no es el hombre que solía ser. Se le escapa que su cuerpo actual no puede aplastar acero, que ya no es invulnerable y que no puede detener una bala. Y el disparo ocurre de inmediato. El asaltante aprieta el gatillo. Solo cuando la bala ha atravesado su cuerpo, Ben comprende la cruda realidad. Ese cuerpo duele, ese cuerpo sangra, y lo peor, ese cuerpo puede morir. Y ya no puede protegerla. Los disparos retumban en el callejón. Ben cae de rodillas, herido de gravedad, mientras Alicia grita desesperada. El asaltante huye. Alicia se lanza a su lado, tratando de mantenerlo consciente. Luego, al borde del colapso, corre hacia la calle y suplica entre lágrimas. Grita por ayuda, desesperada, implorando que alguien lo socorra y que una ambulancia llegue antes de que sea demasiado tarde. Mientras que vemos como un Doombot ha atrapado al maleante que realizó el disparo. A la mañana siguiente, en el hospital, Ben le dice a Reed que no lo está llevando bien. Reed le recuerda que los cirujanos hicieron un trabajo increíble y que tuvo mucha suerte de que las balas impactaran donde lo hicieron. Pero Ben baja la mirada, frustrado, y le confiesa que intentó ayudar a Alicia y terminó en el hospital. Y se pregunta cómo se supone que va a protegerla, cómo va a proteger a los niños. Simplemente ya no es lo suficientemente fuerte. Reed insiste, asegurando que su cuerpo aún, pero Ben lo corta. Le deja claro que no se trata solo del cuerpo, que simplemente no puede hacerlo. Él pensó que podía sobrellevarlo, que Alicia ha hecho todo lo posible por levantarle el ánimo, pero que nada de eso está funcionando. Y le confiesa que no puede decirle la verdad a ella, y que él tampoco debe hacerlo. Él ya no es el hombre que se supone que debe ser, ni el que necesita ser. Reed se queda en silencio, no sabe qué responder. Solo alcanza a murmurar que no está seguro de qué debería decir. De repente, la puerta se abre de golpe. Sue, Johnny y Alicia irrumpen en la habitación. Johnny bromea gritando que llegó el servicio a la habitación, y Alicia, con una bolsa en las manos, sonríe aliviada mientras le anuncia que le han traído hamburguesas con queso, sus favoritas. Ben sonríe al ver a sus amigos.
Mientras degusta la hamburguesa, Sue se inclina hacia él y le pregunta qué dijeron los doctores. Ben, sin perder la sonrisa, le responde que le darán de alta mañana por la tarde a las 4 en punto y que estará en casa para la cena. Alicia, aliviada, exclama que eso es fantástico. Poco después, Reed se despide. Le desea que disfrute la comida y le dice que lo estarán esperando en la casa de campo. Ben levanta la mano mientras ellos se marchan, les dice que también los aprecia y les pide que saluden a los niños de su parte. De vuelta con su soledad, Ben se queda mirando pensativo la bolsa de comida, sumido en sus pensamientos. La habitación queda en silencio hasta que, de pronto, la puerta se abre y un doctor asoma la cabeza para confirmar que estará listo para su alta mañana a las 9 en punto. Ben responde sin dudar, firme y tranquilo, que sí, temprano y puntual. No se lo perdería por nada. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, Ben sale del hospital apoyado en muletas y se detiene frente a la entrada, donde un taxi ya lo espera. Sin perder tiempo, se acerca, abre la puerta y sube al vehículo. El conductor lo saluda y le pregunta si su destino final es la prisión de Raft. Ben asiente y le responde que así es, pero que antes necesitan hacer una parada en el camino. Después de que ha hecho su parada, lo vemos llegando a la prisión. Ben avanza por los pasillos, caminando sin prisa y sin detenerse, hasta llegar frente a una en particular. Desde el interior, una voz lo reconoce de inmediato. Con tono burlón, afirma que Ben Grimm, vivito y coleando, no era una visita que esperaba ver en persona. Ben se detiene frente a la celda y, con seriedad, le responde que él solo pensó que ya era hora de que ellos dos tengan una pequeña reunión familiar. Y vemos que quien está dentro de la celda es el interno número 3441, Philip Masters, el padre de Alicia, más conocido como el Puppet Master, el amo de las marionetas, quien lo recibe con una sonrisa retorcida. Sus manos se aferran con fuerza a los barrotes y sus ojos brillan por la sorpresa. Pero no hay espacio para rodeos. Así que Ben le dice que Alicia es su esposa y que es su hija. Ambos la aman más que a nada en el mundo, ¿verdad? Desde el interior de la celda, Philip reconoce que eso es verdad. Ben continúa, y aunque su voz se quiebra por un instante, no detiene sus palabras. Le confiesa que necesita ser fuerte por ella y que ya no puede, que ya no lo es. Y entonces le dice, con firmeza, sin dejar lugar a dudas, quiere que lo arregle. Philip se sorprende y lo mira con incredulidad. Trata de explicarse, le dice que no puede, que él es el Puppet Master, que su poder es moldear mentes, no cuerpos, y que incluso si pudiera, necesitaría su arcilla psíquica para hacerlo. Pero Ben ya lo había previsto. Sin decir palabra, extiende su mano vendada y le entrega una caja de madera, la que recogió en la parada antes de llegar a la prisión. Philip la toma y al abrirla y ver su contenido, no puede ocultar su asombro y le dice que él no puede hacer eso. Pero Ben le responde que ya lo hizo y que ahora Philip va a hacer que sea algo mejor. Su voz tiembla al hablar y le dice que sabe que él no cambia cuerpos, que su poder no funciona así. Pero The Thing es alguien seguro de sí mismo, es feliz, es divertido y no es una carga. Así que le ruega que lo haga volver a ser el hombre que Alicia merece, que lo haga estar bien. Philip intenta detenerlo, pero Ben lo interrumpe antes de que termine la frase, y con una tristeza que se hace palpable, le dice que necesita que lo arregle, y que no puede hacerlo solo. Philip permanece en silencio por un instante, sostiene el trozo de arcilla, y luego mira a Ben con una mezcla de duda, compasión y resignación. Finalmente, sin decir nada más, se sienta al fondo de su celda y comienza a moldear. En sus manos empieza a tomar forma una pequeña figura de arcilla. Es Ben. Lo moldea con detalle, lo representa de pie, con la expresión serena de quien no teme, y se la entrega. Esa misma noche, la familia disfruta de la cena. Ben está relajado y sonriente mientras saborea la comida y le comenta a Reed que se ha lucido porque esos bistecs están deliciosos. De repente, suena el teléfono de la casa
y Alicia se levanta de inmediato para atender. Mientras tanto, Sue le pregunta a Ben cuándo le quitarán las muletas. Ben, sin perder la sonrisa, le contesta que el doctor dijo que en unos días, apenas le deje de doler, y que eso suena perfecto. Reed le responde con alivio, diciendo que le alegra escucharlo. Alicia regresa, pero su expresión ha cambiado. Mira a Ben directamente y le dice que era el hospital, que olvidó firmar un formulario cuando le dieron de alta esa mañana. Ben intenta disimular, con la misma sonrisa que ha tenido durante toda la velada, pero Alicia, firme y sin darle opción, le pide hablar en privado por un momento. Nos movemos de nuevo a la prisión de The Raft y vemos a Alicia llegando con Ben a ver a su padre. Alicia lo encara, su voz tiembla de rabia mientras le exige que le diga qué le ha hecho. Philip la observa sorprendido y con un tono cordial intenta saludarla. Le dice que es un gusto verla, que ha pasado tanto tiempo, pero Alicia no le permite terminar. Lo enfrenta de inmediato, sin rodeos, lanzándole en el rostro la verdad. Le pregunta si realmente creyó que no notaría el cambio en Ben, si pensó que nadie se daría cuenta de esa sonrisa boba y constante que ahora lleva puesta como una máscara. Su ira crece y le grita que no puede seguir controlando a las personas así, que ya es suficiente y que debe detenerse. Él ha vuelto a meterse en su vida y todo lo que toca lo arruina. Y le grita que ya basta, que lo detenga, que quiere de regreso a su esposo, no a ese tonto sonriente que parece estar conforme con todo sin razón. Philip no se inmuta. Su respuesta es lenta, medida y venenosa. Le dice que eso es muy interesante viniendo de ella y que es una hipócrita. Y con un destello de rencor en la mirada, le recuerda lo que ella ha intentado enterrar. Le pregunta si ya olvidó cómo lo manipuló con su propia arcilla, solo para asegurarse de que diera su bendición a su boda con Ben. Como comentario, esto se vio en Fantastic Four Wedding Special número 1. Alicia queda impactada. La acusación la atraviesa y solo logra balbucear unas palabras inconexas. Pero Philip baja la mirada. Su voz pierde el filo del resentimiento y se torna grave, quebrada. Y le dice que eso fue lo que más le dolió, más que cualquier cosa, que eso fue lo que realmente le rompió el corazón. Y al alzar la vista, su rostro ya no es el del Puppet Master, sino el de un padre herido. Y termina diciendo que eso le dolió más que cualquier otra cosa, porque le habría dado su bendición de todos modos. Philip baja la mirada con resignación, y su voz se suaviza al admitir lo inevitable. Le dice a Alicia que tiene razón. Toda su vida, todo lo que ha tocado, lo ha destruido. Reconoce que no se puede ser el bueno de la película cuando tu poder es controlar la mente de las personas. Se acerca a las rejas y con la voz quebrada por la culpa acumulada, admite que sabe lo que son sus poderes, tóxicos. Confiesa que le ha costado todo, una cosa tras otra. Sus relaciones, su libertad, su alma, incluso su propia hija. Alicia, firme y sin apartar la mirada, le recuerda que también le costaron a esa hija su vista. Philip asiente, abatido, sin intentar defenderse. Él lo sabe. Y le dice que cuando la vio repitiendo sus pasos, creyendo que la única salida era hacer lo mismo que él había hecho, comprendió cuánto daño había sembrado. Le pide perdón, aunque también reconoce que probablemente no sirva de nada, que no cambia nada. Pero lo dice igual. Lo siente. Fue su padre y ella merecía algo mucho mejor. Desde su celda, Philip intenta aclarar lo más importante. Le asegura que ha dejado de cometer los mismos errores y que no está controlando a Ben. Sostiene la caja entre sus manos y le explica que fue Ben quien trajo la arcilla, que lo único que él hizo fue moldear una figura de él, una imagen en blanco. Y mientras le entrega la caja, le revela que le dio la figura a Ben y que le dijo que podía hacer con ella lo que quisiera. Le dio control sobre sí mismo. Frente a ellos se ve ahora la caja abierta, de la que se alza la figura moldeada. Un muñeco de arcilla con la forma exacta de Ben, vestido con su chaqueta y camiseta. Pero hay algo raro en su rostro.
Ben se dibujó una sonrisa de oreja a oreja, al estilo del Joker. Desde el interior de la celda, Philip, con una mirada serena, le revela la verdad a Alicia. Alicia, dejé que Ben decidiera quién quería ser. Alicia, escuchando en silencio, lo comprende al fin. Y aunque ella no puede ver, entiende que Ben fue quien se hizo eso a sí mismo. Pero yo me pregunto cómo fue que se dio cuenta de que Ben estaba todo el tiempo sonriendo. En fin, ahí lo vemos intervenir, con la misma sonrisa de siempre. Se acerca a Alicia y le ruega que no lo arregle, que no quiere volver atrás. Alicia le dice que esa no es la manera, pero él responde que está bien ahora, que está bien todo el tiempo, que puede estar ahí para ella y para los niños, que está bien con todo eso y que es el hombre que necesita ser. Alicia, al borde de las lágrimas, le dice que lo que él necesita es sanar y que esa arcilla es un atajo y que no es la solución. Pero Ben la interrumpe, afirmando que ya no necesita sanar, que es fuerte de nuevo. Alicia le responde que ella nunca lo amó por su fuerza y le recuerda que lo ama por quien es, que ella, Nikki, Joe, Reed, Sue, Val, Franklin, hasta Johnny, todos lo aman y que está alejando a ese hombre de ellos. Ben, aún sonriendo, pero con lágrimas en los ojos, intenta convencerla. Ese Ben está herido, está luchando y no es quien. Pero Alicia le acaricia el rostro, lo mira, entre comillas, a los ojos y le susurra que ese Ben es real y es también el hombre al que ama y que merece una felicidad verdadera. Y para eso no existen atajos. Alicia lo abraza con fuerza, acariciándole la cabeza. Y luego, mientras llora, le recuerda que lo ama. Te amo, Benjamin Grimm. Siempre. Ben, con las lágrimas que no dejan de brotar, le responde que él también la ama, pero le pide que por favor no. Pero antes de que pueda terminar la frase, vemos como esa sonrisa desaparece de su rostro. Abarrotado, se deja caer, pero Alicia lo sostiene entre sus brazos, sin soltarlo ni un segundo, mientras le dice: «Te tengo, Ben. Te tengo. Te tengo». Luego vemos a los dos en el suelo, abrazados y llorando. Las muletas de Ben han caído a un lado, al igual que la caja de madera, ahora rota, derramando la arcilla psíquica sobre el piso, ya que de la figura del Ben sonriente ya no queda nada más que fragmentos amorfos. Luego se nos cuenta que, más tarde ese mismo día, gracias a las maquinaciones del Emperador Doom, ocurrirá una fuga masiva en The Raft, y que cada celda se abrirá automáticamente. Supervillanos de todo tipo se lanzarán fuera de la prisión, luchando por su libertad, en medio del caos, explosiones y disparos. Todos ellos, menos uno. Luego vemos cómo los pasillos han quedado vacíos y las celdas están abiertas. En el interior de una de ellas, Philip Masters, sentado sobre su litera, reflexiona en silencio. Y se nos cuenta que él permanecerá en su celda vacía, solo y olvidado, mientras intenta convertirse en un hombre digno del amor de su hija. La historia comienza dentro de una nave espacial, con 4 rostros conocidos. Primero, vemos a Susan Storm, una mujer joven. A su lado, su hermano menor, Johnny Storm, sonriendo. Luego, el hombre que ella ama, Reed Richards. Por último, su mejor amigo, Ben Grimm. Los 4 están listos. El equipo que definirá una nueva era y los protagonistas de la nueva película del UCM de julio. Son 4 intrépidos aventureros y un lanzamiento desesperado hacia el espacio. Pero, como es de conocimiento general, su nave se encontró con una lluvia de rayos cósmicos que cambiaron su vida para siempre. Nos movemos al presente. Ahí vemos que quien nos cuenta todo esto es Valeria Richards, la hija de Reed y Sue. Ella quiere dejar claro cómo ocurrió todo. Lo recuerda. Ella estuvo allí, rodeada por todo aquello. ¿A qué se refiere con esto? Pues aquí nos los cuenta. Valeria afirma que todo empezó con su padrino, Victor Von Doom. Pero, en realidad,
Todo comienza aquí, 26 horas antes. En la cocina, Ben aparece bajando las escaleras con su mascota en brazos. Se dirige a Alicia y le dice que ya terminó la terapia. Ella le pregunta cómo le fue y Ben le responde que está mejor. Alicia sonríe, satisfecha. Le dice que está orgullosa. Pero Ben no se engaña. Él sabe que esto no es algo que haya elegido. Doom le hizo eso. Siempre tiene un plan, razones ocultas, engranajes dentro de otros engranajes. Alicia asiente. Dice que, precisamente por eso, debe ser deshecho. Ella está con él. Ben admite que hay más que eso. Recuerda cuando Sue y Reed estaban desaparecidos y él y Johnny empezaron a perder sus poderes. Aprendieron que si uno de ellos los perdía, todos los perderían. Como comentario, esto se vio en Marvel 2-in-1. Alicia responde que eso fue cuando dejaron su universo y pregunta si de verdad cree que lo mismo podría pasar ahora. Ben no lo sabe. Dice que ha hablado con los demás sobre eso, para que al menos estén listos si sucede. Nos movemos a la ciudad. Johnny se lanza al combate envuelto en llamas. Mientras tanto, se dirige directamente al enemigo, Devos, The Devastator, el Devastador. Le pregunta si sigue con su viejo plan de lograr la paz universal, eliminando a todos los que puedan iniciar una guerra. Devos responde con furia. Dice que es su deber sagrado y que ha tolerado este mundo por demasiado tiempo. Declara que usará su Illuminator Beam, su rayo iluminador, para cegarlo y eliminar el peligro que representan sus bolas de fuego. Desde otro ángulo, Sue interviene. Le recuerda a Devos que ellos trabajan en equipo, lo que le permite redirigir su rayo lejos de Johnny. Luego le lanza una pregunta directa, si la energía de su armadura también está basada en luz, diciendo que lo está poniendo todo demasiado fácil. Reed se une a la batalla, estirando sus brazos para proteger a los ciudadanos de los ataques. Reed responde a Sue diciendo que sí, que los cuatro, todos juntos, como uno solo. Pero entonces se interrumpe, algo lo desconcierta. Johnny intenta mantenerse en el aire, pero nota que algo anda mal. Tiene problemas para mantener su forma ígnea. Dice que está perdiendo la llama. Luego, ya sin fuego, flota unos segundos y luego comienza a caer. Mira hacia abajo, nervioso, y llama a su equipo. Reed actúa de inmediato. Extiende sus brazos y atrapa a Johnny antes de que caiga. Le asegura que lo tiene. Pero Johnny le grita que no use ambas manos, que Devos escapará si lo hace y que matará gente. Pero Sue se adelanta. Dice que eso no ocurrirá. Ha desactivado completamente la armadura de Devos y lo demuestra enterrándolo en una jaula de energía. Él no hará nada. Ya en la calle, Johnny se dirige a Sue. Le dice que no puede encenderse en llamas, en absoluto. Sue le responde que lo resolverán en casa. Reed analiza la situación. Dice que, tal como temían, sin los poderes de Ben, los suyos también están fallando. Johnny se muestra preocupado por algo más. Menciona que tienen una reputación que mantener. No quiere que los enemigos se enteren de que están reducidos a solo 2 miembros. Le pide a Sue que desactive el campo de fuerza que aísla el sonido. En medio de la escena, Devos es escoltado por policías. Johnny, en voz alta, simula una escena. Finge haber engañado a Devos con una táctica clásica. Hacerle creer que había perdido sus poderes, solo para sorprenderlo con un ataque. Declara que aún tiene sus poderes, que siempre los tendrá. Luego se prepara para volar de regreso, pero cambia de idea. Es un buen día, dice. Tal vez camine. Es hora de regresar como héroes. Su trabajo está hecho. Y mientras caminan juntos entre la multitud, Johnny le dice a su hermana, orgulloso, salió perfecto, pero ella se reserva su opinión. Esa noche, todos se reúnen alrededor de la mesa para hablar de lo ocurrido. Valeria recuerda que Johnny apenas podía mantener su forma ígnea por unos minutos y la situación ya estaba afectando a los demás. Tenían que hacer algo. Reed explica que ha pasado su vida tratando de curar a Ben, pero ahora buscan lo contrario, restaurar sus poderes. Joe y Nikki, los niños Kree y Skrull, intervienen. Preguntan por qué simplemente no regresan al punto de origen.
Reed responde que no sabe por qué volver a exponerse a los rayos cósmicos funcionaría una segunda vez. Es una buena idea, pero plantea un problema. Los rayos cósmicos, en teoría, son frecuentes en ciertos lugares como la Estación Espacial Internacional o la Luna, y a los astronautas no les afecta. Sue comenta que los rayos que les dieron sus poderes no fueron rayos comunes y corrientes. Reed señala que esa es la clave. Deben ser afectados por exactamente los mismos rayos, y esos solo existen en un momento en el tiempo en particular. Valeria añade que no pueden viajar atrás en el tiempo sin arriesgarse a alterarlo todo. Franklin sugiere algo diferente. Recuerda que viven en un multiverso. En uno de esos universos, otra versión de los Cuatro Fantásticos podría estar a punto de lanzarse al espacio. Podrían interceptar ese evento sin alterar su propia línea temporal. Todos lo entienden de inmediato. Alicia menciona que tendrían que ser invisibles para no interferir. Sue asegura que no es problema. Aunque sus poderes están debilitados, aún puede construir lo necesario. Reed y Valeria diseñan un plan. Solo necesitan un motor temporal y multidimensional, y una nave para el viaje, el Fantasticar. Al unísono, gritan que creen que podría funcionar. Ben se ofrece a preparar los trajes espaciales, mientras todos se levantan de la mesa, listos para actuar. Tienen que ir al edificio Baxter ahora mismo. Valeria cuenta que no tardan en ubicar un universo alterno donde los Cuatro Fantásticos apenas están comenzando su misión. Desde sus naves, el equipo observa a través del vacío. Johnny señala la escena. Dice, entre confundido y emocionado: «Ahí estamos. O más bien, ahí están». Ben se prepara. Es su turno de actuar. Se coloca su traje espacial, que le resulta incómodo por el tamaño, pero se dispone a salir. Alicia le lanza una advertencia. Necesita espacio para volver a crecer, o podría convertirse otra vez en la mole y asfixiarse. Ben responde con resignación. Sabe que tiene razón, pero no deja de ser complicado. Desde la nave, Joe y Nikki detectan las ondas cósmicas en camino. Ben flota en el espacio. Frente a él, los rayos comienzan a manifestarse. Las partículas cósmicas envuelven a Ben en plena exposición, atravesando su traje espacial. El entorno estalla en luz verde, mientras una lluvia de rayos se despliega a su alrededor. Valeria cuenta que su madre los protegió de la tormenta. Mientras Ben estaba fuera, fue expuesto completamente a su poder. Mientras tanto, a lo lejos, otra nave, la original de este universo, empezaba a tambalearse. Los 4 exploradores de esa línea temporal colapsaron bajo los efectos de la radiación. El piloto automático se activó de inmediato. La cápsula descendió a la Tierra con violencia. Se estrelló en una zona boscosa. Todos sobrevivieron, pero al salir de los restos, ya no eran los mismos. Estaban cambiados para siempre. Ahí vemos a los 4 fantásticos de este universo, prácticamente idénticos. La nave flota en silencio mientras Ben observa sus manos. No funcionó. Valeria cuenta que nada había cambiado. Ben seguía siendo el mismo hombre que era antes de todo eso. Reed lo mira desde la nave. Le pide disculpas. Tal vez haya algo inusual en los rayos cósmicos de ese universo, pero lo intentarán de nuevo. Ben le agradece a Reed mientras prepara las nuevas coordenadas. Reed y Sue trabajan rápidamente para activar la transición multiversal. Preparando tránsito multiversal, generando portal intratemporal, activando motor de salto. Alicia se inclina hacia Ben y lo besa en la mejilla. Le asegura que funcionará. Se lo promete. Un destello lo inunda todo, y la nave desaparece. La tormenta cósmica vuelve a desatarse. Una vez más, los rayos verdes impactan a Ben en pleno vacío. Pero no funciona. No importa cuántas veces lo intenten, el patrón se repite. Desde lejos, ellos observan el mismo fenómeno. Universos paralelos donde versiones distintas de los 4 fantásticos reciben sus poderes. Algunas son familiares, otras totalmente distintas. Se nos muestra una versión donde Wolverine toma el lugar de Reed, Hulk el de Ben, Beast el de Johnny y Thor el de Sue. Parece que en este universo mandaron a los superhéroes al espacio en esa misión.
En distintos universos, las transformaciones varían. Hay versiones en las que la mujer invisible no puede volver a hacerse visible, obligada a ocultarse bajo una máscara. O un Mr. Fantástico que se debilita más cuanto más se estira. Pero incluso con esas diferencias, en cada uno de esos mundos siempre sucede lo mismo. Obtienen sus poderes. Una y otra vez. Una versión muestra el equipo con Johnny como Invisible Guy, el chico invisible, su hermana Sue como Human Torch, además de Miss Fantastic y She-Thing, la mole en versión femenina. En otra versión vemos que los miembros son todos Skrulls. En otra versión, todos parecen ser familiares de Jeff the Landshark, el tiburón terrestre. Y sin embargo, sin importar cuántas veces lo intenten, sin importar el universo, siempre ocurre lo mismo. Ben no obtiene nada. Ben flota otra vez fuera de la nave, frustrado. Dice que esto no está funcionando. Desde el interior, Reed responde que ha observado lo mismo. Tal vez los rayos cósmicos de un universo alterno no pueden afectarlos de la misma forma. Podría ser una resonancia interna única de cada universo, algo que les falta a ellos. Quizá, simplemente, son del tipo de materia equivocado. Aunque sabe que eso es solo una teoría que encaja con los datos actuales, necesitan más información. Sue intenta mantener la calma y dice que debería tener suficiente energía para algunos campos de fuerza más. Se prepara para el siguiente salto. En silencio, Valeria mira hacia atrás. Observa a Ben. Él ya tiene toda la información que necesita. Sin que nadie lo note, sus dedos se deslizan hasta el panel de control. Cambia las coordenadas del siguiente destino. Y en un nuevo destello de energía, la nave se lanza otra vez al multiverso. El salto multiversal se completa con un estallido. La nave emerge una vez más en una nueva realidad. Desde el interior, Valeria observa a su padre y no dice nada. Solo piensa que Ben tiene razón. Recuerda cómo solía ser todo. Antes de esto, su madre podía mantener una burbuja de aire alrededor del Fantastic Car durante horas, solo por diversión, solo por Johnny. Pero ahora, mantener los escudos requiere todo el esfuerzo de Sue. Está perdiendo sus poderes. Lo están ocultando, pero Valeria lo sabe. El tiempo se les acaba. La nave se lanza hacia el lugar objetivo. Y Ben, afuera, se deja llevar. Ella no dice nada. Permite que todo suceda. Y mientras los rayos cósmicos vuelven a estallar sobre él, inmerso en la tormenta, Valeria lo repite. No digo nada. El cuerpo de Ben queda envuelto por completo en la energía verdosa de los rayos cósmicos. Pero esta vez, algo es diferente. En su rostro se percibe un cambio. Finalmente, está reaccionando. Valeria lo observa desde la nave. No puede oírlo, pero puede imaginarlo. Imagina cómo se siente su tío al notar que, al fin, su cuerpo responde a esa fuerza extraña. Y entonces ocurre la transformación. No hacia algo nuevo, sino hacia lo correcto, hacia lo que siempre debió ser. Más abajo, la nave original entra en crisis. El impacto de los rayos provoca el colapso de los 4 tripulantes. El piloto automático se activa. El cohete Marvel 1 inicia su descenso, cruza la atmósfera a toda velocidad y aterriza con violencia. Pero lo más importante es que aterriza. Los devuelve a la Tierra, a salvo. La nave ha vuelto a estrellarse, pero esta vez, los cuerpos que emergen del impacto no han cambiado. El cuerpo de Ben absorbió casi toda la energía de los rayos cósmicos. Los demás, envueltos en su sombra, solo recibieron una pequeña fracción, suficiente para dejarlos inconscientes, pero no para causar efectos permanentes. Sue, Johnny, Reed y Ben caminan lentamente, alejándose del lugar del aterrizaje. Sus trajes están intactos, pero no muestran signos de transformación. Valeria comenta: mamá y papá, el tío Johnny y el tío Ben ya no se convertirán en los 4 fantásticos. En la órbita del planeta, Ben flota en el vacío, observando sus manos cubiertas de roca.
Lo grita con fuerza. Volvió a ser él. Funcionó. Pero mientras celebra, Valeria continúa. Mamá y papá nunca concebirán a Franklin. Tampoco la concebirán a ella. Tampoco me concebirán a mí. El tío Ben y la tía Alicia jamás adoptarán a Nicky ni a Joe. Y entonces, todo cambia. En un instante devastador, la nave comienza a desvanecerse. Ben apenas alcanza a decir que funcionó, pero es demasiado tarde. El espacio se deforma a su alrededor. El interior de la nave se desintegra. Los cuerpos, uno a uno, desaparecen. El sonido de una distorsión cósmica lo envuelve todo. Y entonces, ellos dejan de existir. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Empezamos la historia con Valeria Richards, quien nos cuenta lo que pasó después de que todos empezaron a desaparecer. El acto final de mamá es ponernos en campos de fuerza protectores para salvarnos, mientras somos arrastrados dentro de un colosal torbellino temporal que reescribe la historia, del pasado al futuro. No podemos movernos, no podemos hablar, apenas podemos vernos entre nosotros. Pero ni siquiera los constructos más fuertes de mamá pueden soportar estas energías para siempre. Los campos de fuerza de Nicky y yo se disuelven primero, demasiado pronto. Están perdidos. El siguiente es Franklin, y mientras mi campo de fuerza falla, también siento que mi cuerpo se disuelve. Con tanto cambiado, nunca nací en este nuevo universo. Pero alguna extraña interacción entre el campo de fuerza de mamá y este vórtice temporal hizo que, aunque muero, no encuentro mi fin. Mi mente sobrevive. Despierto aquí, en un mundo que no es el mío, dentro del cuerpo de una desconocida. Estoy sola en un mundo en el que los Cuatro Fantásticos nunca existieron, y sin forma de volver al mundo que una vez conocí. Esta es la historia de Valeria Richards, de Fantastic One, la única fantástica. Papá solía preguntarnos qué haríamos en una situación como esta. Era su experimento mental favorito durante los viajes largos en nave espacial. Si despertaras en algún lugar sin saber dónde estás, ¿cómo podrías determinar en qué parte del universo te encuentras? Dejando de lado duplicados, reconstrucciones y mundos alienígenas con parques temáticos y zoológicos, esto parece Nueva York en la era moderna. Será fácil. Hay bibliotecas, hay internet. Investigo a todos. Ben y Alicia viven solos en el norte del estado. Están casados, pero no tienen hijos. Mamá y papá también están casados, con 2 hijos, Franklin y Mary, cada uno nombrado en honor a un abuelo. No son nosotros, son niños diferentes. Aquí es cuando reconocí en qué cuerpo me encontraba, por cierto. Y así es, ya que Valeria apagó el monitor y se vio reflejada en la pantalla negra. Ella es Mary. Así consigo sus direcciones. Parece el lugar perfecto para empezar, ya que incluso sin sus poderes, papá y mamá son seres formidables. Llama a su puerta y cuando ellos le abren, les dice que no es Mary Richards, sino Valeria, su hija de otra línea temporal, una en la que su viaje espacial les dio superpoderes. Les pide ayuda urgente para volver a casa. Pero ellos, sonrientes y amables, no la toman en serio. Le dicen que está bien, que Franklin se encargará del asunto, e intentan cerrar la puerta. Pero ella no lo permite. Valeria reacciona indignada. Les pregunta por qué no le hacen preguntas ni le piden pruebas tras escuchar algo tan extraordinario. Reed le repite que Franklin se ocupará. Valeria responde que él ni siquiera está ahí. Al insistir, ambos padres, aún sonrientes, le piden que no bromee con eso. Luego, cierran la puerta sin más. Valeria se sienta en los escalones y empieza a pensar. Afuera, hago lo que mejor sé hacer. Examino los datos y, finalmente, doy con lo que me ha estado molestando desde que llegué aquí. Mamá, papá, Johnny, Ben, cada uno de ellos, todos ellos, han salvado al mundo incontables veces. Fueron los primeros y fueron los mejores. E hicieron cosas imposibles que nadie más podía hacer. El mundo necesita a los Fantastic Four, a los Cuatro Fantásticos.
Así fue como nos metimos en este lío desde el principio, intentando traerlos de vuelta. Lo cual significa que una Tierra sin los Cuatro Fantásticos no debería existir. Entonces, ¿cómo puede estar todo esto aquí? ¿Cómo ha logrado sobrevivir alguna de estas cosas? No tiene sentido, a menos que alguien más lo haya hecho en su lugar. Por supuesto. Valeria alza la vista y ve algo parecido a Galactus, pero que tiene una F en el pecho. Y viéndolo, imponente sobre todos, quienes solo sonríen y lo saludan, concluye: llegaste aquí primero, ganaste cada pelea, salvaste todos los días, pero eras demasiado joven, demasiado pronto. Tú, mi hermano, Franklin Richards. Hola, Mary. ¿Por qué estás molestando a nuestros padres?, le pregunta Franklin desde arriba. Valeria intenta responder, pero apenas logra balbucear. Franklin percibe que algo ha cambiado en ella. Dice que no está feliz y que se encargará de arreglarlo. Asegura que mirará dentro de su mente para entender qué ocurre. Pero antes de hacerlo, se detiene. Un ataque terrorista en Europa reclama su atención. Lo considera molesto, pero necesario. Le dice que regresará enseguida y desaparece en un estallido de energía. Luego de que se va, alguien coge a Valeria por el brazo y empieza a caminar con ella, diciéndole que sonría, que se vea feliz. Valeria no puede creer quién ha aparecido. Es Jean Grey. Jean le confiesa que está utilizando toda su energía para ocultar sus mentes de él, lo que significa que no puede protegerlas de todos los demás. Si alguien las nota o las recuerda por cualquier razón, él también lo hará. Valeria intenta preguntar algo, pero Jean la calla, diciéndole que no haga preguntas afuera. Luego, dentro de un callejón, Jean se detiene frente a un muro de ladrillo. Levanta la mano y hace que una sección del muro se abra. Ambas entran al pasaje secreto. Jean le asegura que ese es uno de los pocos lugares donde Franklin no puede verlas. Luego, en el refugio subterráneo, Jean le revela a Valeria que ha leído su mente y ha sentido lo que les dijo a Reed y Sue, y sabe que está diciendo la verdad. Pero salvarla les ha costado demasiado. En ese mismo momento, sus últimos aliados en Europa están sacrificándose como supuestos terroristas para desviar la atención de Franklin. Un hombre aparece e interrumpe la conversación. Corrige a Jean. Se sacrificaron, en pasado. Está seguro de que Franklin ya los eliminó. Luego añade que espera que todo ese esfuerzo haya valido la pena. Jean presenta a Namor como su esposo, el príncipe del antiguo reino de Atlantis. Valeria, algo incómoda, responde con un saludo vacilante. Al oírla, Namor le pregunta a Jean si de verdad ella es su mejor esperanza. Jean contesta que sí, que ella es tan inteligente como lo fue Reed. Valeria se llena de confianza y responde que ella es más inteligente. Luego le dice a Jean que reconoce que ella es una telépata de nivel Omega, lo cual explica cómo logra esconderse de Franklin. Sin embargo, le intriga cómo lo logra Namor. Él le responde con sencillez. La acuatelepatía oculta su mente, haciendo que Franklin lo perciba solo como un pez sin importancia. Bueno, al menos no monta caballitos de mar. Valeria no se lo cree, pero Namor reafirma que el método funciona. Mientras Franklin no pueda verlos, tampoco puede encontrarlos. Pero eso requiere un esfuerzo constante. Y si ella quiere que todos sobrevivan los próximos minutos, debe obedecer exactamente lo que se le diga. Jean comenta que Valeria no es de ese mundo, así que conoce cosas que ellos no. Luego, con el rostro adusto, Namor le exige a Valeria que les diga todo lo que sabe sobre Franklin Richards, el Devourer of Souls, el devorador de almas. Volvemos a la narración de Valeria. Entre los tres, ensamblamos la verdadera historia de este mundo. Cuando mi campo de fuerza se disolvió, mi mente se trasladó al cuerpo de Mary, la coincidencia genética más cercana. La de Franklin también, pero él lo hizo antes, y su coincidencia genética más cercana seguía siendo un embrión dentro de mamá.
Ese cerebro en desarrollo era insuficiente para sostener los recuerdos de mi hermano, su conciencia, su ser. Pero de algún modo sí logró conservar sus poderes que creía perdidos. Y así, este nuevo Franklin, con los poderes de un dios, nació de unos padres amorosos y esperanzados, e indefensos, y falibles, y humanos. Sin los Cuatro Fantásticos aquí, Franklin resolvió todos los problemas de nuestro mundo en su lugar. Vemos una imagen en la que, ante la venida de Galactus, Reed y Sue usaron a Franklin para derrotarlo. Mamá y papá tenían buenas intenciones, pero al usar tanto sus poderes y a tan temprana edad, el pobre Franklin terminó desconectado de todos los demás. Siempre tuvo que arreglar las cosas, siempre tuvo que lidiar con conflictos, pero era un niño. Y pronto decidió corregir las personalidades de cualquiera que viera comportándose mal. Serían buenos ahora, felices. Fue muy fácil. Se convirtió en lo más grande que había visto, o sea, Galactus, y realizó una lobotomía en sus almas. Este niño jamás enfrentó un problema que no pudiera resolverse con un borrado mental. Villanos, héroes, amigos, no importaba. Nunca perdió, nunca le dijeron que no, y nunca tuvo que madurar. Por supuesto, Jin, Namor y todos los demás le temen. Es un niño con poder ilimitado. Esto estaba destinado a terminar en un desastre. ¿Cómo podría haber sido de otra manera? Sin embargo, en nuestro mundo sí fue distinto. Nuestro Franklin tenía padres que podían ayudarlo con sus superpoderes y asegurar que el peso del mundo nunca recayera sobre un niño que, como todos los niños, buscaba respuestas fáciles. Valeria le pregunta a Jin y Namor si queda algo de sus padres en ese mundo. Namor responde que quizá, solo partes. Él ha alterado sus mentes una y otra vez, cada vez que sentía ira o celos. Pero siempre deja lo justo para que recuerden lo que han perdido. Valeria pregunta qué deben hacer ahora, cómo se derrota a un dios. Jin es directa, no se puede. Recuerda que el profesor Xavier lo intentó una vez, y no duró ni un segundo antes de ser borrado. Namor añade que no pueden ganar. Lo único que pudieron hacer fue esconderse, con la esperanza de que alguien en el universo viniera y los salvara. Valeria intenta decir algo, pero Namor la interrumpe. Ella no puede salvarlos. Eso es evidente. Y le informa, antes de que ella lo sugiera, que no puede viajar atrás en el tiempo para detener eso. Franklin ya se ha encargado de ello. Jin añade que lo han intentado. Por supuesto que lo han hecho. Pero Franklin destruye a todos los que envían. Y así es como volvemos al punto de partida. Finaliza Namor. Pero entonces Valeria tiene una idea. Dice que Franklin sigue pensando como un niño. Tiene sentido que haya bloqueado los viajes en el tiempo de personas, pero ¿ha hecho lo mismo con la información? Con entusiasmo, propone construir una máquina que compacte un agujero de gusano temporal microscópico y lo conecte a su cuerpo anterior en el Fantastic Car. Luego, sugiere que Jin utilice ese canal para transportar su mente desde aquí hasta allá. Jin sonríe. Le dice a Namor que ella se lo había dicho. Valeria es lista. Namor se queda callado. Valeria nos cuenta. Toma días reunir las piezas que necesitamos, de manera silenciosa y con discreción. Yo no puedo salir de aquí. Es demasiado arriesgado. Pero eso me da tiempo para pensar en nuestro plan y construir mi máquina. Finalmente, Valeria anuncia que la máquina está terminada y les recuerda que en el momento en que la enciendan, Franklin sabrá que están ahí. De una manera u otra, este es el final de su historia. Y les pregunta si recuerdan el plan. Pero al verlos fundido en un beso, agrega que tomará eso como un sí. Luego, con los tres reunidos ante la máquina, Jin le indica a Valeria que están listos y que van a enviar su mente de regreso. Namor repite lo mismo. Van a enviar su mente de regreso y le pide a Valeria que le encienda.
Ella lo hace y un microsegundo después ya han perdido. Porque Franklin Richards, el devorador de almas, ha llegado. Franklin aparece, enojado con su hermana, preguntándole por qué lo está traicionando. Inmediatamente los ataca. Valeria nos cuenta lo que pasa después. Namor cae primero, rápidamente, demasiado rápido. Jin y yo somos las siguientes. Nuestras mentes están siendo borradas mientras hablamos. Y eso. Bueno, Franklin, esto es todo. Ya estás al día con lo que ha pasado en todo este tiempo. Vemos a Franklin, el devorador de almas, de pie en algún lugar desconocido. No hay nada más que él y su hermana Valeria, quien le habla desde la palma de su mano. Valeria ha comprendido que ellos están dentro de una especie de plano mental y que ella está suspendida en los instantes que hay entre su vida y su muerte. También le dice que puede sentirlo, sentir como él la está borrando. Sabe que ya no es quien solía ser. Franklin le informa que ya no queda suficiente de su mente como para enviarla de vuelta. Él se ha asegurado de eso, por lo que, efectivamente, ella tiene razón. Ya ha perdido. Valeria lo encara. Le dice que Jin también está cayendo, que Franklin la está matando, pero él lo niega. Dice que la está ayudando, que ahora será buena, que será amable. Pero Valeria le dice que no lo será, y que Franklin lo sabe. Sabe que está destruyendo todo lo que la hace ser ella misma. Le cuenta que le preguntó a Jin cómo derrotar a un dios, y que Jin le dio una respuesta clara: no se puede. Y Jin tenía razón. Franklin es el poder encarnado, y ella lo sabe. No puede ganar, pero le deja claro que tampoco tiene que hacerlo. Todo lo que tiene que hacer es asegurarse de que él pierda. Franklin, visiblemente desconcertado, exige saber qué está pasando, qué hicieron, mientras su cuerpo empieza a transformarse y a volver a su forma humana. Valeria se lo explica. Desde el principio, ellos supieron que nunca tendrían tiempo suficiente para enviar una mente completa al pasado. Era demasiada información. Así que idearon algo que se pudiese enviar más rápido y escondieron el plan profundamente dentro de sus mentes, tanto que casi lo olvidaron ellos mismos. Y se repitieron el plan original una y otra vez en sus pensamientos, para que así, cuando Franklin accediera a sus mentes, sea lo primero que encontrase. Solo tenían tiempo para enviar 4 palabras. 4 palabras que, colocadas en el lugar correcto, en el momento adecuado, en la mente adecuada, serían suficiente para evitar todo eso. Y ella tuvo días para pensar en esas palabras. Franklin va fragmentándose poco a poco. Le advierte a su hermana que ella también morirá. Valeria ya lo sabe. Ambos lo harán. Él se está asegurando de eso. Incluso ahora, en esa situación, aún está haciendo todo lo que puede para matarla. Pero también sabe que ambos también vivirán. Valeria lo abraza por última vez. Le dice que no es su culpa, que Franklin merecía una vida mejor y lamenta que nunca la haya tenido. Él era solo un niño, y todavía lo es. Pero él no es su hermano. Es una persona distinta, y que ha visto lo que debería llegar a ser. Ama a su hermano, y le duele que este Franklin jamás tuviera la oportunidad de convertirse en él. Franklin suplica. Le dice que esto es un asesinato, que lo está matando. Ella responde con serenidad. Sí, lo sabe, pero está segura de que podrá vivir con eso durante todo el tiempo que le queda de vida. Y así, Franklin estalla en pedazos. Después de él, Valeria desaparece, tal como lo hacía al comienzo del número. Nos movemos al pasado, siendo más precisos, al número pasado, al momento después de su último intento fallido por devolverle a Ben sus poderes. Reed y Sue se preparan para un nuevo intento. Reed comenta que aún necesita más datos, pero que cree que podrán obtenerlos durante futuros intentos. Sue responde que todavía puede generar algunos campos de fuerza más.
Pero justo en el momento en el que Ben va a apretar el botón que los llevaría a su pasado, Valeria tiene un momento de claridad. Con urgencia, se gira hacia atrás y le grita a Ben que se detenga. Con todas sus fuerzas, le grita: «No, presiones, ese botón». Y Ben le hace caso. Finalmente, vuelve el rostro hacia su padre. Le dice que cree haber descubierto cómo arreglarlo todo, que sonará a una locura, que parecerá imposible, pero que no lo es. Y va a necesitar que todos la escuchen. Y se nos cuenta que en el próximo número escucharemos 4 palabras. La historia comienza en el edificio Baxter. Los Fantastic Four y sus hijos se encuentran reunidos, conversando sobre lo que han vivido últimamente. Valeria repasa lo que saben. En primer lugar, la pérdida de poderes del tío Ben está provocando que todos los demás también pierdan sus habilidades. En segundo lugar, las radiaciones cósmicas pueden devolver esos poderes. En tercer lugar, han intentado obtener esas radiaciones de otros universos y han fracasado. Mientras tanto, escuchamos a Herbie, el robot que los ayuda, quien nos dice: «Mi nombre es Herbie, Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics», o el robot experimental humanoide tipo B con electrónica integrada. Habito en el edificio Baxter. Ayudo a los Fantastic Four. No estoy vivo, así que no puedo morir, pero puedo ayudar. Y está bien que pueda ayudar, porque los Fantastic Four están en problemas y el mundo los necesita. Por lo tanto, al asistir a los Fantastic Four, asisto al mundo. Ahí lo vemos dirigiéndose de vuelta a la habitación, con refrescos para todos, mientras Valeria continúa con su explicación. Me vino a la mente mientras estábamos en órbita y me di cuenta. Hay otro lugar en nuestro universo que está lleno precisamente del tipo de radiaciones cósmicas que necesitamos. 436 cuatrillones de segundos atrás, al inicio de todo, y expondremos a Ben a las radiaciones cósmicas abundantes allí. Así es como arreglamos esto. Así es como solucionamos todo. 4 palabras, todos. Cosechar el Big Bang. Al escuchar su plan, todos se quedan sorprendidos, excepto Herbie, quien ha llegado con las bebidas, mientras piensa: «Espero poder brindar toda la asistencia posible». Valeria continúa: «Llegaremos después de la época de Planck, así que al menos la física como la conocemos aún se aplica, pero antes de que inicie la época de quarks, en 10 a la menos 12 segundos. Reed intenta intervenir, pero Valeria se le adelanta y le dice que no es imposible. Reed igual le dice lo que piensa. Todo el universo tenía apenas 300 segundos luz de ancho entonces. ¿Es eso mucho, Reed?, pregunta Johnny. Reed le contesta: «Es el 60% de la distancia de la Tierra al Sol, Johnny. Así que, bastante pequeño para un universo, por lo que escucho», responde Johnny. Reed continúa: «Todo lo que existía era un infierno a 10 a la 32 grados Kelvin, que en grados Celsius es prácticamente lo mismo, con energías que destruirían cualquier nave al contacto. Incluso hay antimateria que aún no ha sido aniquilada. Lo siento, Val, pero cualquier cosa allí sería absolutamente destruida en un segundo tras llegar». Valeria le da la razón. «Por supuesto, sí, absolutamente». Pero luego agrega: «Por eso, papá, solo vamos a quedarnos allí unos nanosegundos». Como comentario, un nanosegundo es la 1000.000.000ª parte de un segundo. O por decirlo de otra manera, un nanosegundo es a un segundo, lo que un segundo es a 31 años. O lo que $1 es a 1.000 millones de dólares. O lo que una gota de agua es a una piscina. Ya me entienden. Valeria continúa: «Viajamos en el tiempo de regreso al Big Bang, solo el tiempo suficiente para exponer a Ben a las radiaciones cósmicas y luego regresar aquí. En realidad, es más seguro para la historia que ir al origen del universo, cuando hay pocas radiaciones cósmicas y demasiado peso histórico». Reed le responde: «Val, aprecio la creatividad, pero no se puede hacer.
No existe un material en el universo que pueda soportarlo. Aún tengo suficiente fuerza para un campo de fuerza, cariño. Podría desviar algo de esa energía, interrumpe Sue. Y yo podría absorber todo el calor, ¿verdad? Aún me queda algo de energía para eso, agrega Johnny. Pero Ben no está de acuerdo y les dice: pero no puedo pedirles que lo hagan. El Big Bang, vamos, es demasiado arriesgado. Sue sabe que tiene razón, pero opina: bueno, sabemos que si no lo hacemos, todos vamos a perder nuestros poderes y Doom arruinará nuestro mundo. Así que supongo que es como siempre dice Reed. Tenemos que intentarlo. Mientras esgrime una sonrisa. Reed, sonriendo también, les dice a todos: está bien, escucharon a la jefa. Hagamos lo imposible. Dado que los nanosegundos son demasiado pequeños para que un humano pueda operar, deciden que necesitarán un piloto computarizado para manejarlos de regreso. Ben le pregunta a Herbie si quiere ser su piloto, a lo que él responde que está feliz de ayudar, pero Reed les da las malas noticias. Desafortunadamente, incluso Herbie no puede reaccionar en los marcos de tiempo requeridos, al menos no con su construcción actual. Necesitamos hacer su maquinaria computacional más densa para que las señales de distancia viajen dentro de sus circuitos en los mínimos límites físicos. Alicia advierte que incluso con un itinerario preprogramado, algo podría salir mal, pero Johnny sugiere que le den a Herbie control total de los sistemas de la máquina del tiempo. Y luego le pregunta a Herbie qué piensa. Herbie solo responde que está feliz de ayudar. Con todo sonriendo, Johnny anima al equipo a moverse con su clásico Flame On, llamas a mí. Mientras todos continúan con los preparativos, Herbie explica: Reed y Valeria comienzan mis mejoras. Estoy despierto para todo. Ellos me hablan para hacerme compañía y evaluar los resultados de sus cambios. Ahora pienso más rápido. Siento que soy de alguna forma más de lo que era. Soy diferente, más complejo, agradable. Mi estructura está llena de maquinaria computacional a la mayor densidad posible. He crecido, he cambiado. Sé que ahora estoy listo para ayudar a salvar a todos. En paralelo, los demás están construyendo el blindaje para su nueva nave temporal. Es el material con el punto de fusión más alto conocido. Un compuesto de hafnio carbonitruro con aniones mixtos. No sobrevivirá al caos del universo temprano. Nada lo hará. Nada puede. Pero puede darnos aunque sea el instante más pequeño de tiempo, y por lo tanto, vale la pena. Y luego, estamos listos. El equipo se prepara frente a la cápsula temporal terminada. Franklin les pide a todos que tengan cuidado, pero Reed responde: Franklin, el tiempo que pasaremos en el Big Bang será menor que la velocidad literal del pensamiento. No tendremos tiempo de ser conscientes de nada, incluyendo de tener cuidado. Valeria le dice a su padre que sabe lo que Franklin quiere decir, y le pide que simplemente no mueran. Pero Reed responde: de nuevo, si morimos, será tan rápido que superará la capacidad del cuerpo humano de sentirlo. Para nosotros, parecerá una transición instantánea a la inexistencia. Pero Sue lo interrumpe. Finalmente, Reed les responde a sus hijos: seremos tan cuidadosos como sea posible, dadas las circunstancias. Ellos le dan las gracias, mientras que más allá, los hijos de Ben y Alicia también le desean lo mejor. Ben luego se dirige a sus amigos y les dice que ellos están haciendo algo fantástico por él y que no lo olvidará. Johnny interrumpe y lo hace pasar dentro de la nave, y los demás lo siguen. Dentro de la nave, Herbie toma la palabra. Hola, estoy conectado directamente a los controles de la máquina del tiempo. Nuestro itinerario ha sido programado y estamos listos para comenzar. Por favor, prepárense para el despegue. Ben pregunta si al regresar del Big Bang, la nave no volverá directamente al laboratorio debido a las temperaturas extremas, y Sue le responde que aparecerán en la órbita de la Tierra y que ya verán cómo aterrizar cuando llegue el momento. Ben le dice a Reed que aún puede cambiar de opinión.
ya que si bien se necesita de los poderes de Johnny y de Sue para sobrevivir, él solo está arriesgando su vida por las puras. Pero Reed explica que sus poderes se debilitan si se separan y que su presencia puede permitir que Sue y Johnny mantengan sus poderes activos por más tiempo. Además, por ningún motivo del mundo dejaría que él hiciera eso sin estar presente. Ben solo se lo agradece. Sue anuncia que manifestará el campo de fuerza más fuerte que pueda generar y se concentrará únicamente en mantenerlo hasta que regresen. Johnny le indica a Herbie que inicie la secuencia de despegue. Herbie lo hace y luego nos cuenta. El campo de fuerza de Susan Storm incrementa la resistencia, dureza y tenacidad de la nave, y Johnny Storm comienza a absorber todo el calor que aún puede. Enciendo los motores. Ya sea que tengamos éxito o fallemos, estamos comenzando lo que con certeza será el viaje más corto jamás emprendido por los Fantastic Four, y emprendemos todo el camino de regreso, hasta el inicio de todo. Ahí vemos cómo la nave se desplaza desde el presente hasta el inicio del tiempo, pero no se detiene ahí, ya que avanza un poco más, aunque decir un poco queda corto, ya que todo esto se maneja en cuestión de nanosegundos, como se nos muestra aquí. Finalmente, la nave se materializa en el momento indicado, y Herbie nos explica lo que pasa después. Emprendemos todo el camino de regreso, hasta el inicio de todo, y lo que pasa después, pasa en nanosegundos. Ben es expuesto a las radiaciones cósmicas como se había previsto. Le ordeno a la nave que reactive su motor temporal y nos regrese al presente. Y ese motor falla. Nuestra nave ya está siendo aniquilada. Ya no hay suficientes recursos para enviar la nave de regreso. Las conexiones redundantes de energía están fallando. Y no se pueden reparar ni reemplazar en las fracciones de segundo que quedan antes de que todos seamos destruidos. El plasma impacta en la nave que se desintegra a hipervelocidad. Es increíblemente rápido. Pero también lo son mis nuevos sentidos, mi nueva mente. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Uso valiosos picosegundos, milésimas de nanosegundos, pero uso demasiados, considerando el problema. Una idea se cruza por mi mente. En lugar de enviar toda la nave de regreso al presente, ¿qué pasaría si ésta permaneciera aquí y el motor temporal se modificara para enviar solo a sus ocupantes de regreso? Los 5 regresaríamos al presente en el vacío de la órbita terrestre, lo que puede sofocar y congelar la vida biológica en segundos. Pero comparado con lo que pasa aquí, esos segundos son prácticamente una eternidad. Podría funcionar. Ajusto el motor temporal para apuntar a nosotros en lugar de la nave en 28 picosegundos y reviso mis modificaciones en 11 picosegundos. Finalmente, se activa en 48.5 picosegundos. Y sin embargo, incluso mientras se forma una distorsión temporal alrededor de cada uno de nosotros, puedo decir, esto tampoco funcionará. La nave ha fallado aún más durante el tiempo de mis modificaciones. Ya no hay suficiente energía para enviar a los 5 de regreso. Somos demasiada masa. Demandamos demasiada energía. Afortunadamente, llego a mi siguiente decisión de forma instantánea. Me elimino de la lista de pasajeros. Y Reed, Sue, Ben y Johnny son enviados de regreso a su propia era, muy lejos de aquí. Quedan 4 nanosegundos antes de que la destrucción me alcance. Es destrucción pura, completamente inevitable y absolutamente cierta. Pero aún faltan 4 nanosegundos. El pensamiento llega antes de que me dé cuenta de que lo estoy pensando. Sé con certeza que no fui programado para amar, y sin embargo, sé con la misma certeza que sí amo. Se siente como si siempre lo hubiera sabido, solo que ahora tengo los medios para entenderlo.
Aquí, al final de todo, entiendo que si puedo amar, entonces estoy vivo. Y si estoy vivo, entonces puedo morir. Pero morir valdrá la pena. Yo era Herbie, un robot experimental humanoide tipo B con electrónica integrada. Vivía en el edificio Baxter. Asistía a los Fantastic Four y salvé a las personas que amo. Luego de que piensa eso, la destrucción lo alcanza y Herbie llega a su fin. Nos movemos de regreso al presente. Los Fantastic Four aparecen flotando en la órbita de la Tierra, cayendo de regreso a su planeta tras haber completado la misión. Se mantienen unidos mientras atraviesan la atmósfera, cubiertos por el campo de fuerza de Sue, mientras Johnny absorbe el calor de la reentrada. Desde la ciudad, Alicia y los niños los ven acercarse rápidamente. Alicia pregunta si Ben ha recuperado sus poderes, pero aún no se sabe. Tendrán que esperar a que aterricen para saberlo. Finalmente, los Fantastic Four impactan contra el suelo en un aterrizaje brusco, envueltos en el campo de fuerza que los protege hasta el último momento. Reed es el primero en hablar. Eso fue inesperado. ¿Todos bien? Sue responde. Sigo respirando para empezar, y no estoy tan congelada ni tan quemada como podría haber terminado, así que gracias por eso, Johnny. Johnny pregunta por Ben, y luego todos voltean a mirarlo. The Thing, la mole, está de vuelta, y rodeado por Alicia y los niños, quienes lo abrazan y lo besan, comenta con una sonrisa. Bueno, amigos, preferiría que no volviéramos a hacer una reentrada orbital sin un traje espacial, si no les importa. Pero debo decir, agradezco que hayan arreglado las cosas hoy. Reed y los demás solo lo miran, satisfechos. Esa noche, de vuelta en Arizona, Valeria se acerca a su padre, quien está recostado sobre un árbol. Le pregunta si está libre, y Reed le responde que siempre lo está para ella. Val confiesa que hay algo sobre lo ocurrido que no puede dejar de pensar, y Reed adivina que se trata de la bariogénesis. Él ha estado pensando en ello también. Valeria se sienta a su lado y le dice, exactamente, cada modelo cosmológico que tenemos dice que el Big Bang debería haber creado materia y antimateria en perfecta simetría, pero eso significaría que también deberían haberse destruido en simetría perfecta, dejando nada atrás. Pero no lo hicieron, lo que significa que en esos primeros momentos de nuestro universo, algo debió haber favorecido a los bariones sobre los antibariones, aunque fuera ligeramente. Y ese pequeño desequilibrio fue todo lo que se necesitó para que nuestro universo se llenara de quarks y átomos y moléculas y materia y todo. Reed le responde, así es. Nunca hemos podido averiguar cómo pudo suceder ese desequilibrio, o por qué, y ha sido tanto un problema central como uno no resuelto en la física moderna desde su descubrimiento. Valeria agrega, y más temprano hoy, hace 13.7 mil millones de años, Herbie se sacrificó, junto con nuestra nave temporal, en esos mismos momentos. No puedo dejar de pensar en cómo ambos estaban hechos de materia, lo que, al destruirse, habría aniquilado una cantidad equivalente de antimateria. Solo lo suficiente para hacer un desequilibrio en esa escala del universo temprano. Como un cambio minúsculo en el ángulo al salir puede tener un efecto colosal en donde terminas. ¿Es posible, papá? ¿Podría ser que lo que hicimos hoy sea de algún modo responsable de todo, en un bucle temporal cerrado? Nosotros no. No podríamos haberlo hecho, ¿verdad? Te diré lo que pienso, Val, le responde Reed. Creo que esto es demasiado grande para cualquiera de nosotros, y creo que es imposible de probar. Luego agrega, pero sabes, hoy reconstruí a Herbie. Lo restauré desde su copia de seguridad antes de la mejora y le informé de lo que creemos que pasó durante nuestro viaje. Él, por supuesto,
No tenía, y no podría haber tenido, conocimiento de lo que se hizo en ese momento. Pero dijo algo curioso. Me dijo que si alguna vez se viera movido a sacrificarse, creía que lo haría por amor. ¿No es extraño eso? Y si el amor es la razón por la que hay algo en nuestro universo en lugar de nada, por la que hay vida interminable en lugar de vacío interminable. Bueno, no soy un robot, Val, pero para mí, eso puedo computarlo. Y terminamos con Reed abrazando a su hija, ambos recostados bajo el árbol, mientras observan una estrella fugaz atravesando el cielo nocturno. Y aunque no se dice aquí, quizá esto sea en honor a Herbie. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.